Muy bien, pues muy buenos días a todas y todos. Un gusto, un placer estar con toda la comunidad activa de la Universidad Autónoma de Querétaro y, por supuesto, a quienes nos acompañan de fuera también la más cordial bienvenida. A nombre de nuestra rectora, la doctora Silvia Maya, de nuestro secretario de Investigación, Innovación y Posgrado, el doctor Manuel Toledano, permítanme a mí, Alberto Pastrana, en mi carácter de director de innovación de la Universidad Autónoma de Querétaro, darle la más cordial bienvenida a esta charla impartida a través de la Asociación Mexicana de Estudiantes en Japón, y de la cual, pues bueno, tenemos el gusto de recibir a dos exbecarios de esta asociación, a quienes me voy a permitir presentar en unos momentos, pero pues particularmente darle la bienvenida a esta charla. Ha causado muchísima anticipación por parte de ustedes. Creo que este es el lugar, este es el momento, este es el tiempo para que exbecarios de esta asociación, exbecarios de Japón, nos vengan a platicar su experiencia y que ustedes también participen de esa experiencia y comuniquen sus dudas y pues también sus comentarios, ¿no? Me voy a permitir presentar a quienes nos acompañan el día de hoy. Primeramente está con nosotros Adriana Matilde Senil Ongal. Un aplauso para darle la bienvenida. Gracias. Es licenciada en Educación Preescolar, educadora frente al grupo en la Secretaría de Educación Pública del Estado de Michoacán. Es maestra en dificultades de aprendizaje, egresada del Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación. Desde 2017 a 2019 realizó una investigación educativa en Japón bajo la beca de maestros en servicio convocada por la Secretaría de Educación Pública, con la colaboración del Ministerio de Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y Tecnología del Gobierno de Japón, Monbukagakusho. Muy bien. Espero haber mencionado bien. Actualmente estudiante de doctorado en Educación del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. Sus líneas de investigación, la maestra Adriana Matilde, pues son investigación educativa, que ustedes pueden ver, educación preescolar, convivencia escolar, construcción de confianza y educación moral. Ella es Adriana Matilde Senil, quien nos va a estar acompañando el día de hoy, va a impartir esta charla en conjunto con, y ahora les presento al doctor Carlos Méndez Galindo. También démosle la más cordial bienvenida. El doctor Carlos es presidente de esta Asociación Mexicana de Estudiantes en Japón. ¿Quién mejor que él para venirles a platicar sobre las diferentes oportunidades? Voy a leer un extracto de su currículum para que también tengan una idea de quién nos acompaña el día de hoy. Ejecutivo senior con más de 20 años de experiencia internacional, liderando estrategias empresariales, tecnológicas y de expansión en el sector de infraestructura, ingeniería estructural y protección sísmica. Actualmente se desempeña como director ejecutivo y socio fundador de Seismic PS, firma especializada en consultoría y tecnologías avanzadas de mitigación sísmica, con presencia internacional de oficinas en Estados Unidos, en México y Colombia. Desde 2024 es también profesor en Tecnológico de Monterrey y desde 2017 vicepresidente mundial de la Asociación Internacional de Ingeniería Estructural y de Puentes. En 2025 fue electo presidente de la Asociación Mexicana de Becarios en Japón. Él nos va a platicar, hoy ya tuve la oportunidad de platicar con el doctor Carlos, va a platicar su experiencia, así que más allá de leer su muy interesante hoja de vida, que déjenme decirles, hay bastante experiencia por medio del doctor Carlos, también de la maestra Adriana. Creo que vienen a darles una charla un poquito más vivencial por lo que ellos me platicaban. Y pues sin mayor preámbulo, a mí me gustaría ya pasarles el micrófono a quienes nos acompañan, a nuestros huéspedes el día de hoy aquí en la Universidad Autónoma de Querétaro. Me gustaría pedirles entonces un aplauso para ellos. Bueno, empieza. ¿Podré tomar este para...? Sí, adelante. A ver si se deja. Listo. Bueno, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Sí. Muy bien. Muy buenos días. Muchísimas gracias de verdad a todos ustedes por estar acá. No se imaginan la emoción que tenemos de ver tanta gente. A veces no se interesa tanta gente por este tipo de charlas. Y la verdad agradecemos mucho a los organizadores por darnos la oportunidad de estar aquí en la casa de ustedes, en la Universidad Autónoma de Querétaro.
Yo soy de Morelia, y ahorita les voy a contar, pero ya vivo desde hace 8 años en Querétaro. Poco a poco comienzo a calificar ya como queretano, sin ofender a los queretanos, perdón. Pero no, muy emocionado obviamente por la oportunidad que nos permiten estar aquí con ustedes y contarles sobre todo cuáles son las alternativas de estudiar en Japón. Seguramente muchos de ustedes están pensando en estudiar fuera, ojalá que así sea, es una gran oportunidad. Hay un montón de becas a nivel internacional para ir a estudiar. Japón es me parece, de las mejores, es la que nosotros tuvimos la oportunidad de tener. Y desde luego nos gustaría mucho que conocieran de ellas y si les llama la atención, desde luego pues comience esa chispa, comiencen a trabajar en esa dirección que no es, obviamente como ninguna beca, tan sencillo. Pero yo les voy a contar un poco de mi vida, trato de no hacerlo, quienes sufren de eso son mis estudiantes en el TEC de Monterrey, ahí perdón la competencia, pero ahí estoy dando clases y a los chicos sí les cuento un poquito mi historia por lo mismo, porque cuando estoy con estudiantes me gusta hablar un poquito de cómo llegué ahí. Casi en la vida profesional no me gusta tanto enfocarme en esa parte, pero creo que aquí quiero mostrarles un poquito de qué somos y sobre todo lo más importante, por qué vengo yo a decirles junto con obviamente la maestra Adriana que es una gran oportunidad de estudiar en Japón. ¿Sí? Adelante, por favor, doctora. Listo. Bueno, entonces primero que nada, pues antes que cualquier cosa, soy esposo y soy papá, entonces ese es lo más importante obviamente para mí. Y curiosamente, todo eso también se lo debo yo a Japón, ¿no? Porque a mi esposa la conocí en Japón, precisamente. Ella es colombiana, ella estaba haciendo su maestría, yo estaba haciendo mi doctorado, y allá nos conocimos, y bueno, de ahí empezó esa chispa también que mencionaba. Y obviamente hoy, gracias a Dios, tenemos 2 nenas que están aquí, ya son queretanas también y están felices, ¿no? Entonces, primero que nada somos eso, pero para llegar ahí, obviamente, es un resumen de la que escucharon nada más. En términos prácticos, yo soy ingeniero civil, estudié en la Universidad Michoacana, tengo particular emoción y es parte de nuestro objetivo como la Asociación Mexicana de Expecarios del Japón, acercarnos a las universidades públicas. Y se los digo yo como un estudiante de universidad pública. Y no quiere decir que hay una preferencia especial, quiere decir muchas veces las universidades privadas, por ejemplo el TEC de Monterrey, se enteran bastante de este tipo de becas y casi siempre los que más se van a las becas son del TEC de Monterrey. Y no necesariamente porque sean solamente ellos los buenos o los buenos preparados, sino porque generalmente tienen más acceso a esa información. Entonces, lo que buscamos con este tipo de charlas es acercar esa información a ustedes para que también tengan la oportunidad de buscar esas becas y bueno, somos una muestra clara de que podemos conseguirlas independientemente de donde vengamos, pero desde luego siendo de la Universidad Michoacana y que es pública, me emociona mucho tratar de que ahorita empecemos a hacer este tipo de charlas en las públicas. Hace un par de semanas hicimos en Oaxaca, hoy estamos en Querétaro y el sueño es hacerlas cada vez en más estados si nos permiten así las instituciones, ¿no? Entonces, un poquito de mi historia nada más, para que darles un contexto muy rápido, va a ser muy rápido porque lo importante son las becas, pero ese es un poco mi camino. Yo estudié ingeniería civil y me entero en el segundo año de la carrera, sentado así como ustedes, gracias a que la Asociación Mexicana de Expecarios, que ahora me dieron el honor de ser su presidente, decidió hacer un tour por toda la República, subiéndose en camiones, allá fue en el año 2000, entonces subían unos camiones, no los como los de ahora, ¿no? Mucho más cómodos y con baño, eran camiones de los de antes, y se fueron por toda la República a pasar a universidades privadas, a universidades públicas para contarles precisamente de este tipo de becas. Y yo fui, así como ustedes hoy, fui uno de ellos que estaba sentado ahí y me emocioné, ¿no? Me volví loco con la posibilidad de estudiar en Japón gracias a esta labor. Entonces, nuevamente muchas gracias por estar aquí. Una vez que conseguí la beca, ahorita les cuento los detalles, me fui a vivir a Japón y en Japón estuve 5 años estudiando maestría y doctorado. Ya les vamos a hablar de qué da la beca, pero en resumen les da todo, ¿no? Les da todo. Y sobre todo les da algo que es muy importante, que es una oportunidad de no cambiar, sino unas oportunidades tremendas de desarrollarse profesionalmente. Entonces, cuando estaba yo terminando ya mi doctorado en Japón, me llegó una oferta para trabajar directamente en una multinacional en Suiza. Entonces de ahí me fui a vivir a Suiza también, por ahí a una empresa durante mucho tiempo, un par de años estuve por ahí. Y después decidimos con esa multinacional abrir la filial en Estados Unidos, entonces me fui a vivir a Estados Unidos, a Nueva York 2 años, y ahí estuvimos trabajando 2 años. Y después, 2 años después, llegó la oportunidad de abrir la filial para Latinoamérica en México. Entonces la empresa me dijo, oye, ¿te animas? Y bueno, pues maravillado, ¿no? Porque ya también quería estar cerca de mi mamá y de mi papá, que cada vez están menos jóvenes. Y eventualmente también, ya estaba yo casado para ese momento, queríamos que nuestras hijas fueran mexicanas, ¿no? Nada contra Estados Unidos, pero no las queríamos americanas, las queríamos mexicanas, ¿no? Bueno, y colombianas, porque también por mi esposa ya hablan como mexicana, colombianas las dos, ¿no? Entonces, y bueno, gracias a Dios tuve una oportunidad que no es sencilla y que también quiero que lo sepan. Una vez que uno sale al extranjero, las oportunidades se abren muchísimo a nivel mundial. Sin embargo, muchas veces es muy difícil regresar a México, porque es muy complejo encontrar las mismas oportunidades fuera de México que a veces acá. Entonces, yo entiendo que no siempre se puede, pero los que hemos tenido la oportunidad de regresar, genuinamente es un privilegio de poder venir e impactar a nuestro país con lo que aprendimos allá. Sin embargo, no siempre es posible y eso lo entendemos, ¿no? Ojalá que como país cada vez lo podamos hacer más fácil y que la gente pueda regresar para impactar en nuestro país.
Pero bueno, eso es un poquito, y para que vean, escuchando algo ahí de sísmica, yo me dedico básicamente a proteger estructuras contra terremotos, no les voy a hablar nada técnico, pero esa es nuestra misión y tiene que ver con que en 2000 hubo un terremoto muy fuerte en El Salvador. Yo era ayudante de una profesora, nos fuimos como parte de la ayuda de México a El Salvador y nos tocó vivir el terremoto de primera mano y ver el dolor y el sufrimiento. Eso a mí me marcó, eso junto con la charla que les conté ahorita de la Asociación de Becarios, básicamente me montó todo para Japón, ¿no? Porque Japón es el número 1 a nivel mundial en cuestión sísmica y tenía la beca, que también es una maravilla. Entonces, ese terremoto a mí me marcó algunas imágenes de ese momento. Ahí estaba yo, un poquito más delgado, no se fijen en eso, por favor, no pongan atención a esos temas. Y algo que es importante, me entero yo de esas becas, y una cosa que ojalá sean de las muchas preguntas que tengan ustedes al rato, alguna pregunta que alguien hizo es, oiga, ¿cuál es el promedio que requiere para la beca? Y lo que dijo la maestra Solís, que la van a conocer mucho quienes les interesen, fue, miren, a ver, no nos interesa mucho la calificación, tiene que ser muy buena, o sea, de entrada, pero eso no es lo principal es saber quiénes son ustedes como persona, qué los define como potenciales líderes en un futuro. Entonces ahí me cayó el 20 de que obviamente había que ser muy bueno en las calificaciones, pero había que tener más, ¿no? Entonces los invito también a buscar esas habilidades blandas y habilidades adicionales y intégrense en temas. Yo no soy un ente social, o sea, yo no soy nada social, y en mi familia lo saben, pero pues me forcé a ser parte de comités, de cosas y demás, porque sabía que era importante para el perfil que yo quería mostrarle a Japón, ¿no? Entonces ahí pueden ver algunas de las actividades. Fui consejero universitario, por ahí me fui a un intercambio a Canadá, y bueno, terminé mi universidad, pero ya con una clara meta de que me quería ir a Japón. Entonces ya yo tenía claro que primero me tenía que volver así súper otaku, ¿no? De entrada, así, de cajón. Y segundo, tenía que, por ejemplo, empezar a estudiar japonés, porque aunque no lo piden y lo van a ver ahorita, es importante tener ya cierto nivel, ¿no? Ya les voy a contar la historia de eso. Y aparte, por ejemplo, si lo ven más adelante, ese fue mi título ya de ingeniero civil de la Universidad Michoacana, y mi tesis de licenciatura ya fue una comparativa de diseño sísmico de puentes entre las normas americanas y las japonesas, ¿sí? ¿Y quién creen que ganó? Pero porque son más buenas, ¿no? Entonces ahí, ya desde ahí yo también le estaba dando un mensaje a Japón de que quería que supieran que realmente me quiero ir a Japón, ¿no? Entonces mi tesis de licenciatura ya iba en esa misma dirección. Y es lo más importante, Japón, ya lo vamos a platicar más a detalle, no es un país sencillo, Japón es un país difícil, es un país que requiere mucho de tenacidad, resiliencia, porque es una cultura muy lejana a nosotros, pero les puedo decir que es genuinamente fascinante, ¿no? Y el primer año es doloroso, mucho, por todos lados, la homesick y muchas otras cosas, pero se vuelve uno de verdad fan de Japón y no le digan a mi esposa, pero es casi mi segundo país, pero se pelea con Colombia, entonces ahí estamos, ¿no? Entonces obviamente después, gracias a Dios, apliqué a la beca, terminé, les vamos a contar el procedimiento, hice mi aplicación, la aplicación no es sencilla, es un proceso más o menos de un año, dependiendo del programa que tengan ustedes que les interese, pero de verdad es un proceso que hay que llevar con todos los documentos y con todas las credenciales que se requieren para una beca de este tipo. Así lo hicimos, gracias a Dios tuve la fortuna en 2004 de ganarme la beca para irme en 2005 a Japón. Entonces ahí estuve, ahí están algunas fotos ahí de mi vida ya posterior, ahí es con el embajador de Japón en México. Estas son algunas fotos de cuando no estábamos matándose a donde seguro en el estudio, pero esa es la otra parte bonita. Y también los invito, no soy el mejor ejemplo, pero los invito siempre a buscar, obviamente, enriquecerse mucho de todo, donde sea que vayan, independientemente si es dentro de México o fuera de México, siempre traten obviamente de aprender y adaptarse. Estas son algunas imágenes de mi tiempo allá. Mis títulos que dicen un poquito borrositos, pero son mi título de maestría y doctorado, que por ahí tuvimos. Ya después del doctorado dije, ya, última tesis, último título ya. Entonces, pero igual uno sigue aprendiendo. Y lo que es importante, aunque uno tiene que darle muy duro, porque esa parte hay que entenderla, o sea, el nivel de exigencia a un becario en Japón es altísimo. Y de experiencia propia les puedo decir, yo llegué a Japón y nada más se dan 11 becas al año para posgrado, nada más a todo el país. Entonces son 11 becas que ganarla es muy complejo, es sumamente difícil, pero quienes las ganan obviamente pues traen un perfil. Entonces cuando me la gané me acuerdo que me emocioné y yo dije, uy, soy de los buenos, ¿no? Y llegué a Japón y ¿cuál? O sea, no, está cañón la competencia, o sea, hay amigos de Pakistán, de India que son unos aviones, ¿no? Entonces ahí es donde te das cuenta de tus verdaderas vulnerabilidades y te toca sacar obviamente la casta para poder mantenerte, porque no puedes bajar la calificación, eres becado. Entonces es muy importante echarle ganas a ese proceso, pero a lo que iba, nunca descuiden la parte humana, nunca descuiden su entretenimiento, su esparcimiento, o sea, porque si no tampoco se vuelve sostenible y es como una maratón. No que yo corra maratones, pero sí sé que tienen que de manera estratégica plantear todo ese recorrido, ¿no? Entonces ahí un poco yo me dediqué a hacer varias cosas que Japón me fascinaba. Y una vez terminando, poco a poco me fue dando esta oportunidad de estar trabajando en esta empresa que les contaba. Anduve, por gracias a Dios, por muchas partes del mundo, en muchos países, no nada más viviendo, sino con proyectos.
También me permitió, una vez que regresé a México, precisamente tener esta oportunidad de empezar a impactar ya en el país. Y lo insisto, para mí fue un privilegio porque era muy fácil quedarse fuera de México. Afortunadamente se dieron las cosas y la cobija para poder venir y empezar a impactar. Y por ejemplo, cosas que nosotros hacemos, sin meter mucho en detalle, nunca se habían hecho en México. Entonces, por primera vez en la historia de México y de muchos países en Latinoamérica, pudimos implementar tecnologías que jamás se habían usado en este país para proteger las estructuras contra terremotos. Y eso se lo debemos directamente a Japón por ese apoyo. Hay algunas imágenes ahí más o menos del tipo de proyectos que nosotros hacemos puentes, edificios de todo tipo. Y bueno, hemos andado ya ahorita con nuestra empresa también, gracias a Dios, con varias cosas. Vamos después de los terremotos, vamos a ver qué pasó. Después de mi vivencia en El Salvador es muy importante aprender de los terremotos. Andamos metidos en muchas cosas de esto que nos apasiona, pero nada de esto estaría básicamente disponible para mí si no hubiera tenido la oportunidad de que Japón me diera la mano y prácticamente me cambiara la vida, ¿sí? Entonces es allá donde quiero llevarlos a entender eso. Y finalmente, después ya de muchos años de vida profesional, siempre estaba la espinita de la academia, y ya estando aquí en Querétaro surgió por una coincidencia muy bonita la oportunidad de empezar a dar clase en el TEC de Monterrey, y ahí están ahí mis primeros grupos de la primera vez que di clase ya formal en mi vida. Y también es una parte muy, muy bonita porque también puedes retribuir mucho de lo que has recibido, no solo de Japón, sino de México, como todo lo que te ha dado, ¿no? Entonces, es un poco mi experiencia, no quiero alargarme mucho, pero sobre todo para enfatizar cómo de verdad una beca, para cualquier país, ¿no? Pero en este caso, hablando de las de Japón, puede cambiar uno la vida. Sobre todo lo que sí les puedo decir es, el nivel de músculo que ustedes agarran viviendo en Japón está cañón, porque ningún país es tan diferente culturalmente hablando. De hecho, cuando yo salía de Japón y visitaba, por ejemplo, China o Corea, y llegaba así y me relajaba, decía, por fin, ¿no? Porque el nivel de reglas en Japón, de protocolo, de todo es altísimo, ¿no? En cambio, China y Corea no tanto, ya son más relajadones, ¿no? Pero es muy padre porque te vuelve también muy sólido en muchos sentidos de tu vida. Que por ejemplo, cuando después yo me fui a Suiza, llegar a Suiza, los suizos son muy famosos porque tienen una organización brutal. Entonces llegué yo a Suiza y mi impresión fue, no tienen ni idea, esta gente no sabe lo que es organización, los japoneses están en otro nivel, ¿no? Y está muy bien, o sea, cada país tiene sus ventajas, pero en particular la de Japón me parece que genera toda esa experiencia de vida y que obviamente genera también un enlace que como Adrián y yo compartimos, que es que nunca nos vamos a despegar de Japón. Y aquí andamos, ¿no? Siempre vamos a estar muy agradecidos y también obviamente muy enlazados con todo lo que representa esa colaboración. Ahora sí, si me permiten, vamos a entrar un poco ya más técnico. Va a haber un montón de tiempo para preguntas con toda confianza, entonces no se preocupen por eso. Pero bueno, contarles ya ahora sí de manera ya más técnica lo que son estas becas a Japón. Lo primero, y lo que quiero que también conozcan, es un poquito quiénes somos los que estamos ahorita representando a la Sociedad Mexicana de Exbecarios. Somos más de 600 exbecarios que representan esta asociación. Tenemos ya 30 años, el año pasado celebramos 30 años como asociación de exbecarios, y tenemos más de 600 becarios en los últimos 40 años quizá, ¿no? Más o menos. Obviamente, como les decía, se van poquitos al año, entonces ahí vamos poco a poco cada año acumulando, pero son gente que a todos nos cambió la vida. Ahí pueden ver los que estamos en la mesa directiva, tanto su servidor como la maestra Luisa Hernández como vicepresidenta, la maestra Fabiola Hernández como secretaria, y Diego, que hizo el favor de enlazar aquí con la universidad, Diego Campo, que es nuestro tesorero. Pero además, ese es nada más digamos que los primeros, pero tenemos una red muy importante de coordinadores regionales, donde precisamente la maestra Diana es la encargada de toda esta región que es Centro Bajío, y son los que nos ayudan realmente a hacer el trabajo en las diferentes regiones, ¿no? Es por eso que también se aventó el viaje desde Guadalajara para acá, para estar aquí con nosotros, y ella es la encargada de esa parte. Tenemos encargados, como pueden ver ahí en la imagen, de varios lados. Yo les voy a dejar el PDF con mucho gusto para que lo puedan compartir con ustedes y lo tengan. Estamos los coordinadores regionales. También tenemos coordinadores regionales por área. Todos son exbecarios, todos tienen sus trabajos y sus vidas, y todos deciden asignar tiempo de sus apretadas agendas para apoyar precisamente la labor de esta asociación de exbecarios. Entonces tenemos las coordinaciones nacionales, las especiales. Algunos de los miembros que ven ahí inclusive todavía siguen en Japón, regresaron por alguna razón o por algún tema, siguen trabajando allá, pero todos son exbecarios. Hay gente muy, muy valiosa, de verdad. Esta historia que vieron mía es una de las más de 600. Cada historia es impresionante y tenemos gente muy, muy influyente a nivel internacional también, ¿no? Y bueno, ¿qué somos nosotros? Bueno, somos un grupo de exbecarios que creemos fervientemente en esta relación México-Japón, y que eso que vivimos nosotros y que nos cambió la vida a nosotros, queremos que se las cambie a ustedes. Entonces, para nosotros que estén dedicando este tiempo aquí sentados escuchándonos es valiosísimo, y si en alguno o muchos de ustedes podemos despertar ese interés y esa chispa, nos va a dar mucha alegría, y lo que necesiten para su proceso de aplicación, con toda confianza nos pueden contactar. Entonces lo que hacemos pues es estrechar esos lazos con Japón, porque nos quedamos enamorados del país, enamorados de la cultura,
que no quiere decir que sea perfecta, tiene un montón de temas también complejos, que igual como nosotros pues somos, es lo que somos, ¿no? Y así nos queremos y así lo adoramos. Queremos que haya un desarrollo de México como país, queremos que ambos países se beneficien de esta gran oportunidad de las becas, queremos que los dos crezcan de la manera mutua, generando precisamente ese sentimiento de fraternidad que ven por ahí en esa imagen, ¿no? Y bueno, entre los pilares de lo que hacemos fundamentalmente, la primera es esa, lo que estamos haciendo hoy, que es la promoción de becas, que es que queremos que la gente se entere. Hoy a ustedes realmente tienen un poquito más de ventaja, y voy a sonar muy viejito, pero es la verdad, cuando en mis tiempos no había, el internet no era como ahora y demás, entonces la información no era tan accesible. Hoy ustedes tienen todo a la mano, pero también la realidad es que hay tanta que cuesta a veces también enfocarse, ¿no? Entonces, esa es una realidad. Lo que hacemos es esto, sentarnos con ustedes, platicarles, accedan a esta información para que estén listos. La segunda acción muy importante para nosotros es una vez que los convencimos y se animaron y aplicaron a la beca y se la ganaron, y están felices, lo que hacemos es tener una orientación, que lo tuvimos la semana pasada para los que se van este año, para prepararlos para Japón, porque Japón tiene varios prerequisitos que hay que tener claros de todo lo que pueden hacer, lo que no pueden hacer, lo que deben hacer, consejos básicos de cómo llegar a los primeros días, de dónde comprar esto, aquello. Todo eso se los vamos contando con ex becarios que acaban de regresar de Japón o están todavía allá, y les contamos en esa orientación con qué se van a encontrar, ¿no? Y cómo esperarse. Importante es, a mí me acuerdo la maestra Solís, que en la carrera de becas, ahorita van a ver una foto, la maestra Solís siempre nos decía a todos, oigan, cuando ya estén así que no aguanten, que no puedan más, que estén en el estrés al máximo, estén llore y llore, por favor no le hablen a su mamá, por favor, porque sí pasa, y la mamá agarra el avión y se va, porque siente pues, que su hijo o hija está en un infierno, y más o menos al principio, en todo el choque cultural, y nos decía la maestra, llámenme a mí, o sea, yo lo sentí, y es que es la mamá de todos nosotros, yo los entiendo, nos dice, yo los escucho, pero no le hablen a sus mamás, ¿no? Y tiene toda la razón. Entonces es importante esa preparación para los becarios. Eventos y networking, tenemos muchas actividades dentro de los becarios y vinculación con otras organizaciones y demás para seguir estrechando esos lazos. Y finalmente algo que es muy importante y que estamos empujando también en esta ocasión es, queremos que toda esa excelencia académica que viene de todos los exbecarios tenga un impacto directo en México. Por ejemplo, ya a la maestra le voy a pedir que cuando hable de maestros en servicio les cuente más a detalle también de su historia, pero la parte de maestros en servicio es fundamental porque Japón manda maestros de primaria, de preescolar, a prepararse con técnicas avanzadísimas educativas para que vengan y las apliquen en instituciones públicas en México. O sea, eso es oro, eso es valiosísimo. Entonces, así como en esa área hay muchas otras áreas que tenemos capital humano ya preparado en Japón y que hay que empezar a explotar más en México, y en muchos casos lo hacemos, pero hay un potencial tremendo para eso, ¿no? Y bueno, vamos a entrar ahora a lo que son las becas como tal. Importante es que sepan cuál sería el sueño de nosotros, que la mayor cantidad posible de los que estén aquí apliquen, intenten la beca. También tengo que serles bien honestos, es una beca muy compleja de ganar, es muy probable que la primera vez no lo ganen, es probable que la segunda tampoco, o la tercera, suele pasar, ¿no? Hay que tener una visión de largo plazo. Ustedes buscarán obviamente un empleo cuando salgan de la carrera y demás, y vayan haciéndolo de manera paralela, porque puede ser, son 11 al año, en el caso de posgrado, por ejemplo, y en licenciatura son 1 o 2 a veces. Entonces son limitados los números. Lo que yo les recomiendo es vuélvanse los mejores para que se la ganen, ¿no? Y por experiencia les puedo decir, se puede. O sea, yo gracias a Dios tuve la suerte de ganármela en la primera ocasión, y todavía no me la creo, ¿no? Porque está cañón. Pero de verdad conozco mucha gente que intentó 5, 6, 7 veces, que demuestra dos cosas, que fue cada vez preparándose mejor y haciendo su perfil más sólido, y otra, de verdad se quería ir a Japón, ¿no? De hecho, cuando empiezan a aplicar la beca, lo primero que hacen es llamarlos a una reunión donde les van a decir todo lo malo de Japón, ¿no? Porque lo que queremos ahí es que si no están convencidos, dice Japón, se desanimen, ¿no? Porque si de entrada ya con eso se desanimaron, bueno, cuando lleguen allá van a colapsar, ¿no? Va a ser un caos. Entonces la idea es que sepan lo bueno y lo malo, que insisto, todos los países lo tienen, y más si estamos en un país tan lejano, y en un país, por ejemplo, yo estaba en el norte de Japón, que es súper frío, entonces estamos a menos 15 grados casi todo el año, entonces yo no sabía como mexicano, yo dije, ¿qué voy a hacer? No tengo ni había visto la nieve en mi vida nunca, ¿no? Y hay nieve 9 meses del año, ¿no? Y me fue bien, me gustó, entonces estuvo bien, pero es importante esa preparación. Entonces, miren, ahorita ya dentro de la orientación de becas como tal, lo primero que tenemos que contarles un poco, ya sé que muchos de ustedes ya cada vez están enterados, yo por ejemplo les juro que trato lo más posible de no influenciar a mis niñas con Japón, sobre todo porque a mi esposa no le gusta tanto la idea que se van para allá, pero me encanta, ¿no? Y ellas naturalmente, sobre todo la más grande, ya está metidísima en temas de Japón, así, pero cañón, pero ya porque es bastante también de moda ahorita y temas de Vocaloid y de anime, de muchas cositas que ahí se van manejando, pero primordialmente Japón tiene algo en particular, que es que su cuestión tradicional es impresionante, y tiene que ver con que Japón
es el único país, y es debatible, vaya, pero en términos, en contexto general, es el único país que nunca ha sido invadido por nadie en su historia. Entonces Japón nunca se mezcló nada, nunca realmente como nos pasó a nosotros, que sí nos fue un poquito más rudo con los españoles, allá nunca ha pasado eso. Entonces Japón sigue siendo Japón desde hace cientos y cientos y cientos de años. De hecho, el emperador japonés por sangre es la realeza más antigua de todo el planeta, de línea sanguínea tal cual, ¿no? Entonces es muy tradicional, profundamente tradicional, lo cual lo hace también sumamente fascinante. La escritura, el hablar, todo eso es muy, muy profundamente relacionado con su cultura, y eso se goza, y aún un ingeniero civil como yo, que no somos tan humanistas, me encantó, fui muy feliz por eso, ¿no? Porque te toca mucho esa parte cultural, y algo muy importante, siempre y cuando llegues ese chip de que eres un mexicano que llega a Japón. Entonces no vas a cambiar la cultura japonesa, y menos esta milenaria. Entonces te adaptas, te tienes que aprender a ser flexible y adaptarte a la cultura, y quitarte el chip de querer entender por qué hacen las cosas así, porque son miles de años por lo que lo hacen así. Entonces hay que simplemente entenderlo y valorarlo. Obviamente lo que ustedes conocen ahí, algunas imágenes del Zoom y todo eso es real, existe y lo van a vivir todos los días si se van para allá. Pero al mismo tiempo, y también lo saben, Japón tiene la característica de ser un país profundamente avanzado en tecnología. De hecho, en mi tiempo yo estuve ahí de 2005 a 2010, y lo que acá el 5G llegó hace poquito, allá ya estábamos desde hace mucho, y el pago con Apple Pay y todo eso era una cosa para Japón desde ya medio viejo, ¿no? Los celulares son una cosa espectacular y nada más funcionan allá. Entonces la tecnología es muy interesante, esa unión de las dos cosas es fascinante. Y justo ahorita en mayo tuvimos la oportunidad de regresar ahí a un evento y volver a estar en Japón. Y no, bueno, es que es impresionante cómo uno cambia. Hay cosas que uno dice, ¿cómo no cambia eso nunca? ¿No? Porque son muy tradicionalistas. Pero por otro lado tienen las cosas más avanzadas del planeta, ¿no? Entonces es una mezcla bien interesante que se vuelve muy atractiva y que nos vuelve también, obviamente, como seres humanos bastante adaptables, ¿no? Creo que te dejo por aquí, ¿no? Ah, sí. ¿Agarro este o...? Ese también funciona. Sí, ¿verdad? Bueno, yo aquí les voy a empezar a platicar un poquito también sobre la experiencia de Japón. Más adelantito hablaré de cómo yo me gané la beca y así, pero para seguir con esta situación del enfrentarse a otra cultura, a mí yo no estaba tan involucrada con Japón. O sea, realmente para mí llegó como así del cielo esta beca que me hizo acrecentar mi interés por Japón. Pero yo realmente conocí a Japón cuando llegué a Japón. Entonces, por ejemplo, la situación que dice ahorita Carlos, me parece que es muy importante que entendamos que Japón es como una mezcla entre la tradición y la modernidad. Entonces, muchísimas cosas hacen que este país sea como tan enigmático a veces para entenderlo, pero también abre unas puertas impresionantes para que uno conozca su propia cultura a través de la cultura que se nos está presentando. Y por ejemplo, el sistema de transporte para mí fue algo que me gustó muchísimo, porque pues nosotros sabemos cómo es nuestro sistema de transporte, que a veces hay que esperar al camión, que no llega, que no sé qué, ya. No, al llegar allá, la cuestión del transporte es así impresionante, porque el tren, yo nunca me había subido a los trenes, entonces saber ahí que a esa hora, si dice a las 4:05, ahí está el tren, y entonces para hacer las conexiones y para llegar de un lado y otro. Claro que también el llegar a todas las conexiones era así como de, ¿y para dónde? Porque aparte ves todos los kanjis, ves otro idioma, pues que tú no conoces, que claro, tuve que yo hacer un curso de japonés, ya también les platicaré ahorita, pero el hecho de no poder entender las cosas en tu idioma también es parte, pues, como que del choque cultural. Entonces, día a día, en el poder moverte, ¿no? La cuestión del transporte, aquí vemos unas imágenes, los autobuses, bueno, también a mí me impresionó muchísimo que están así súper bien cuidaditos, los asientos acoginados, tienen para pedir la parada y todo, no sé, cada asiento casi tiene como su botoncito, cosa que no está uno ahí como que gritando o vas corriendo y ya bajan en la siguiente, ¿no? Una cuestión así.
Y por ejemplo, bueno, los taxis ahí se ven, también eso es importante saber que es carísimo, los taxis en Japón son carísimos, entonces es como que el último recurso que uno toma, siempre el transporte público. Y bueno, al final en la esquina pues está ahí en Shinkansen, que también, cuando me acuerdo mucho que en la orientación luego la profesora María Solís nos decía, no piensen que van a andar viajando siempre en Shinkansen, ¿verdad? Porque pues también es muy caro, pero la experiencia, la verdad, vale la pena. Y bueno, la gastronomía, eso es algo súper riquisísimo. Bueno, si uno aquí comes comida japonesa y te gusta, bueno, allá ya es otro boleto. No crean que van a encontrar los makis como aquí los comemos con un montón de cosas. Entonces, para los que los estén esperando, pues no, ¿verdad? No hay, de no hecho, hay chiles toreados. No hay chiles toreados. Sí, no hay chiles toreados. La soya no es con chile. Y bueno, el sushi es con el que tiene en esta fotografía que se ve donde están los pescados, ahora sí que no es cocinado, es crudo, porque también luego eso es así como un choque que se tiene, ¿no? Que, ay, es que esto, ¿cómo que me voy a comer así el pescado? No, pues sí, o sea, la cuestión gastronómica también es otra situación muy diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados. Yo recuerdo mucho que de repente, o sea, comía y no sabía qué me estaba comiendo porque pues no reconocía también las verduras, la carne, todo era así de, y bueno, ¿qué es? Y ya me decían que era, yo soy malísima para aprenderme los nombres, entonces yo nada más preguntaba, ¿es pescado? ¿Es res? ¿Es cerdo? Y ya, ah, bueno, es eso, ah, es verdura, ah, bueno, perfecto. Me acuerdo una vez así que comí unos pescaditos así chiquititos, o sea, bueno, de hecho yo estaba comiendo, estaban como arriba de la comida, y a la hora que agarro el maki, bueno, sí, creo que sí era maki, y arriba veo como yo pensé que era como repollo, como cebolla, como algo así, y lo veo así de cerca y digo, no, ese es un pescadito, y era así minúsculo, y tenía nada más un ojito, y yo, ¡ay, qué barbaridad! Una vez en el mercado también, unos pulpitos así chiquititos, rojos, y adentro de donde está la cabecita tenía un huevo cocido. Y yo dije, bueno, ¿esto cómo, no? Entonces yo cuando iba al mercado, que iba así, no sé qué, yo, ¿qué es esto? ¿Y qué es esto? Quiero probar. Entonces, bueno, váyanse también como con esa idea de que hay que conocer, o sea, porque hay veces que hay personas, porque a mí me visitaron mis amigas cuando yo estuve en Japón, fueron 4 de mis amigas, y digamos que lo que más sufrieron fue la comida. Entonces, porque como que su chip era otro y era así como de, no, es que esto no, esto no. Entonces, pues hay que ir cambiando eso. O sea, las personas que buscamos viajar en el extranjero, estudiar en el extranjero, hay que tener eso como que bien posicionado de que no va a ser lo mismo a lo que tú estás acostumbrado. Y esa apertura te va a ayudar a que vivas y que disfrutes el momento, porque hay mucha gente que dice, y mis tortillas, y mi chile, y mi no sé qué, no, o sea, sí, lo vas a extrañar, va a llegar un momento, aunque les voy a decir, bueno, a diferencia a lo mejor de Carlos, bueno, como yo estuve menos tiempo, yo estuve 1 año y medio, entonces para mí, o sea, todo era nuevo, ¿no? O sea, todo, entonces yo la verdad no tuve homesick, el tiempo a lo mejor no fue tanto, yo creo que pasando más tiempo a lo mejor lo tienes más, pero todo así de, y esto y aquello, no sé qué, bueno, a mí me encanta, yo soy bien pata de perro, entonces para todos lados, entonces así la onda. Lo único que ya hacia el final extrañé los nopales, de veras, un día soñé que comía nopales y tamales. No hay nopales. pero la verdad es que sí, o sea, creo que la apertura, ¿no? de estar conscientes de que es otra forma de vida. Eso es bien importante que lo tengamos en cuenta. Muy bien. Sí, nada, es una nota a la gastronomía. De hecho, yo aquí en México, desde que era niño, a mí no me gusta el pescado. O sea, para nada. Entonces, cuando mi mamá ya se enteró que yo quería irme a Japón y que soñaba con irme a Japón, me decía, hijo, ¿pero qué vas a hacer si no comes pescado? Y obviamente me ponía todo piqui, ¿no? Ahí con mi mamá, cuando me dejaba. Pero entonces le decía, no, ma, si me dan la beca, lo que me den, o sea, me como lo que sea. Se ofendió un poco, pero... Y fue así, o sea, cuando llega ya, y sin nada de delicado, es lo que fuera, ¿no? Y la verdad es que me encantó. Al principio es un choque, pero después te fascina y te vuelves, obviamente, fan de la comida japonesa. Y aquí en Querétaro hay buenos lugares, ahorita les digo un comercial de novela. Ay, nada más quería decir una cosa sobre el sushi, perdón. Pues el sushi, igual los makis se comen en una sola bocado, ¿no?
Y entonces, para mí fue como muy impresionante porque el sushi, o sea, es muy grande, o sea, yo no estoy acostumbrada, mi mamá siempre fue así de, corta pedacitos chiquitos para que no te atragantes, ¿verdad? Y yo veía que después así las japonesas que se ven muy menuditas o muy delgaditas, que a la hora de comer, así en la boca, yo así de, órale, o sea, hasta ese tipo de cosas es diferente. El ramen, ¿cierto? O sea, uno aquí que te dicen cuando sorbes, no, está mal, no debes de sorber, o sea, que no haga ruido. Y ahí el ramen hay que sorberlo y hacer ruido, y el que haga más ruido lo está comiendo mejor. Fuerte, sí, te altera mucho porque, o sea, uno no está acostumbrado y es así, o sea, y entre más ruido haces, es que está más rico, ¿no? Entonces tienes que demostrar que te gustó, ¿no? Entonces sí es un poco fuerte. Adelante, Orestes. Ahora sí, bueno, de comida, podemos hablar aquí todo el rato de comida, pero tenemos que seguirle. Entonces, miren, costo de vida, les voy a hablar un poquito de cuánto cuesta vivir allá. No se alcanzan a ver los números, pero sí un poquito. Japón es un país que se conoce como de los más caros del mundo, y más o menos, no tanto, pero efectivamente, sobre todo cosas, ¿qué pasa? Que hay que cambiar el chip. Por ejemplo, aquí en México pueden vivir en lugares más o menos grandecitos, un departamento, no sé, ya pensar en un departamento de 60 metros cuadrados es un departamento pequeño, ¿no? Y ni qué decir una familia, ¿no? Más. En Japón normalmente, y lo vamos a ver ahorita un poco en los dormitorios, pero en Japón un lugar normal para vivir es como de entre 12 y si eres muy fifí, 24 metros cuadrados, ¿no? O sea, si de plano ya tienes capital para invertir 24 metros. Eso es muy grande, lo normal son 12 metros cuadrados, es muy chiquito. 24 es normal para una familia, inclusive en Japón. Entonces ahí empiezan los cambios importantes. Y ahora, ese pedacito de área te va a costar un dineral, ¿no? Va a ser bastante dinero. Pero la comida no es tan costosa, ¿no? La comida, la verdad es que es bastante económica comparado con muchos otros países. Y me refiero a comer en el restaurante también. Comer en un restaurante es bastante barato, inclusive les diría que más barato que hasta México a veces, ¿no? Porque aquí ya también se dispara, ¿no? Pero para que vean más o menos ahí, eso es el costo de vida dependiendo de dónde vivan. Igual que como me acuerdo cuando nosotros llegamos a Querétaro hace 8 años, presumíamos ahí con todos los que nos venimos para acá que acá era baratísimo, ¿no? Llegamos de Ciudad de México así como que queríamos comprar todo porque era barato. Ya no, ya hicimos el daño, ya no es barato. Y pasa lo mismo, yo estuve en Hokkaido que se vive con 94,000 yenes más o menos, eso será como unos 8,000 pesos, 9,000 pesos, ¿no? Más o menos. Por ahí, ahorita si quieren hacer la cuenta ahí en su aparato, pero anda por ahí. Pero notarán que donde es más caro es en la zona de Kanto, que es donde está Tokio, y está en 123,000 yenes, ahí se ocupa un poquito más, ya como unos 12,000 pesos, algo así. Entonces, Tokio en sí, la ciudad, la capital, está en 130,000 yenes. Y finalmente el anual es de 105,000 yenes. Eso es lo que necesitan para poder vivir al mes en Japón. La beca que nosotros estamos contando va cambiando año con año, pero les va a dar tranquilamente para cubrir todo eso y tener un poquito para, si son menos ahorrando, para poder turistear y poder viajar y demás, ¿no? Lo recomendable es que uno no vaya obviamente con familia, uno va generalmente solo, pero se llegan a dar casos. Yo tengo uno de nuestros colaboradores, está ahorita estudiando la maestría allá y se llevó a su esposa. Entonces que pues, hay manera, tiene que demostrar ciertas cosas y ciertas capacidades. Ella también puede trabajar, o sea, hay manera de hacerlo, pero efectivamente la idea es que sea para mantenerse ustedes solos, y nuestra experiencia es que con eso vive uno bastante bien, ¿no? Entonces, este es el costo más o menos de vida de Japón, el cual va a quedar completamente cubierto con la beca. La beca ahí explica que no tiene, eso no incluye ni todo lo de la escuela, ni transporte, ni nada de eso. Todo eso lo va a pagar la beca también, ¿sí? Entonces la beca es una maravilla. La maestra Solís, que es la encargada de becas, ella nos dice que ganarse la beca Japón, nos dijo también en aquel tiempo cuando yo me enteré, que era como ganarse la lotería y el loto al mismo tiempo. Y se los puedo decir, o sea, si uno suma, por ejemplo en mi caso que estuve 5 años, todo lo que me dieron en 5 años es una cantidad exagerada de dinero. Y no le piden uno nada a cambio, o sea, no hay nada que te pidan a cambio. Lo que sí te piden, te motivan, es que por favor hagas lo posible para regresar a tu país e impactes a tu país. Ese es el compromiso que realmente tienes, pero no hay nada más allá, no te lo cobran ni nada por el estilo. Es una cuestión muy bonita. Y en términos también un poquito hablando de costos de gasto promedio mensual, ahí pueden ver dónde se va el dinero. Obviamente pueden ver que la parte del departamentito de 12 o 24 metros es lo más costoso, ahí se les va a ir mucho del dinero. Lo que es comida, pues ahí dependerá de ustedes, pero en realidad, por ejemplo, el sushi acá es carísimo, ¿no? El buen sushi. Allá es regalado, y más si van a uno de los sushis que son de bandas, ahí es todavía mucho más económico. Pero en general todo lo demás pueden ver, no es tan costoso vivir, excepto el tema de también aceptar que vas a vivir en un lugar pequeñito, ¿no? Adelante. Bueno, y aquí en el tema de educación es donde les voy a platicar un poquito. Yo me fui con una beca que se llama Maestros en Servicio. Esta beca es pues precisamente para maestros que estamos en educación pública, para poder ir
a estudiar algún rasgo del sistema educativo japonés. Y que tengamos, como bien dice Carlos, bueno, no la intención, tenemos que regresar a nuestros lugares de la plaza para poder hacer las implementaciones para mejorar el sistema educativo mexicano. Entonces, bueno, para mí, les voy a contar, yo estaba buscando así estudiar en el extranjero. Yo ya había terminado mi maestría, yo ya tenía tiempo trabajando, estaba trabajando de hecho en comunidades rurales en el estado de Michoacán, y entonces fue así como de yo quiero otra vez estudiar algo, pero yo decía, híjole, ¿qué puedo hacer? No, pues otra maestría que en el extranjero, y así me puse a buscar. Y me llegó, porque yo nada más puse así, beca comisión. O sea, yo estaba buscando cuál era la beca comisión de la Secretaría de Educación Pública y para saber a dónde me podía ir. Y en eso que me ponen esta beca. Entonces, no es propiamente un estudio de posgrado, sino es para ir a observar las escuelas. Entonces yo dije, esto es así lo que yo quiero, porque a mí me gusta mucho, tengo mucho interés en saber cómo es otra forma de enseñanza. Entonces yo también, así como que me puse a investigar qué era lo que necesitaba. Yo estaba más o menos, era como, no sé, septiembre, y la beca era en febrero. Tuve que recuperar un montón de papeles, eso, o sea, ya desde ahorita se los anticipo que es trámites burocráticos, pues sí como que pesaditos, porque sí son cosas muy específicas. Si nuestro país es burocrático, Japón también. Entonces lo que te piden es, y en esta hoja, y es verde, y es que es no sé qué, y cómo tienes que llenarlo y todo, y no sé qué. Entonces, primer filtro, llenado de papeles. Si ustedes tienen resistencia, como los que trabajamos en Secretaría de Educación Pública, es ya un paso ganado, ¿no? Ahora, ahí yo tuve que hacer un proyecto, mi tema fue sobre educación moral, porque yo lo que quería saber, ahora les decía, no conocía tanto de Japón, pero siempre hay esta imagen de que es una sociedad muy organizada, que son muy metódicos, que es un país muy seguro, que la forma de vida es como muy estructurada. Entonces yo decía, bueno, es que de dónde viene eso, me gustaría saber cómo es que se llega a como que a este nivel de vida o esta forma de vida. Entonces hice un proyecto. Ahí en el proyecto especifiqué pues más o menos lo que quería estudiar, pero no estaba muy clara, sino simplemente era pues educación moral. Te dan como una guía donde están todas las universidades donde puedes ir con los asesores que puede haber, más o menos ves cuáles son sus líneas de investigación y pues presentas tu documento pues ahí en la Embajada de Japón. Entonces, yo apliqué 2 veces. En la primera no quedé, éramos 5 maestros y nada más aceptaron a 1. Y yo la verdad sí me agüité, como dices, híjole, pues porque le puse ahí todo el empeño. Pero como que al siguiente año dije, no, pues lo voy a tratar de hacer otra vez. Aparte era la última ocasión que yo podía hacerlo porque hay una tope de edad. Entonces fue así como de ese era mi último y si lo aplico, pues órale. Y entonces que vuelvo a aplicar, hago otra vez todo el proceso y pues me gano la beca. Aquí yo no sabía japonés porque pues, yo no tenía tanto tiempo que me había preparado, sino simplemente me dieron de Secretaría de Educación Pública un curso intensivo de 2 meses en la Ciudad de México en el Instituto Cultural Mexicano-Japonés, que es un instituto que ya tiene una larga trayectoria enseñando japonés con maestros que vienen de Japón, que quieren también hacer como intercambio cultural y entonces están en México. Y la verdad, o sea, en todos los cursos de idioma que he tomado fue el mejor. Fue un grupo de maestros japoneses así, súper dedicados. La forma en que lo hacían era bien dinámica. Yo no soy buena para los idiomas. Entonces, también esa es otra puertita que se abre para aquel que diga, tengo miedo para aprenderlo de japonés. O sea, con la motivación adecuada y las herramientas adecuadas, sí se puede. Y entonces nos dieron así como ese curso para poder estar, aprendimos, o sea, me imagino que ustedes saben un poco, pero los idiomas del hiragana, katakana, los kanjis básicos, hacíamos como un club de conversación en donde nos daban como pequeñas frases estructuradas que fuimos aprendiendo. Ahorita que lo del transporte me acuerdo mucho, que era así de cómo voy a pedirle a alguien o preguntar si va donde yo quiero ir, ¿no? Entonces eran como las frasecitas así de, ¿me puede decir hacia dónde va o si va para aquel lugar? O las indicaciones de las cuadras, ¿no? Que si das la vuelta aquí, que no sé qué, o sea, ese tipo de pláticas, ¿no? Entonces ya con ese, pues japonés, pues muy básico y todo, me voy.
Y entonces me voy a Japón, llego a la Universidad de Osaka. Primero fueron 6 meses que estuve de aprendizaje del idioma con otros compañeros extranjeros, o sea, éramos puros extranjeros los que estudiábamos allí. Y entonces yo en mi imaginario era, la beca dice 6 meses de idioma y 1 año de investigación. Yo en mi imaginario así de, en 6 meses ya, como pez en el agua voy a hablar japonés, y después el año de investigación. Y bueno, tampoco. Por eso sí es importante, como dice Carlos, que desde ahorita se vayan ahí echando toda su clavado y su inmersión a Japón. Pues si tienen esa intención, entre más pronto mejor, ¿no? Porque sí, al llegar allí y digamos con la dinámica que se tenía, pues no fue tanto el contacto que yo podía tener para hablar japonés de manera real, porque eran clases, ¿no?, que nos daban a los extranjeros, pero no había como más contacto con japoneses, más que cuando ibas a la tienda, entonces ahí te querías poner a platicar, pero pues no, ¿verdad? Entonces, cuando yo me doy cuenta de eso, digo, no, o sea, necesito cambiar un poco mi esquema, porque sí me dio un momento de tensión bastante fuerte, en donde yo, como que me enfoqué tanto en estudiar, que como decía Carlos, dejé las cuestiones de interacción y de entretenimiento, de esparcimiento, porque yo estaba así de tengo que estudiar. Cuando vi que hubo un momento que era así de, ya no quería hablar con la gente, hasta el inglés se me estaba olvidando, y yo dije, Dios mío, se me va a olvidar también el español. No, tengo que cambiar mi enfoque. Entonces lo que hice fue más bien salirme de, digamos, ese círculo de estrés, y entonces empecé a viajar, y porque yo iba a un templo, allá a un templo religioso, a misa, conocí unas religiosas, y esas religiosas tenían un colegio y había un preescolar. Entonces yo así como que contacté con ellos y les dije, déjenme por favor ir a observar y todo, porque eso es lo que quiero hacer. Y en ese momento, o sea, cuando yo ya me enfrenté a tener que resolver problemas y a tener que interactuar con las personas nada más en japonés, me di cuenta que sí había aprendido un nivel comunicativo, ¿no? O sea, con sus errores y todo, porque no era un nivel perfecto, pero yo también dije, no voy a ser maestra de japonés, o sea, lo que yo necesito es comunicarme. Y entonces empecé a ir a las escuelas. Bueno, o sea, para mí ya eso fue lo que marcó así la diferencia en mi estancia, en esta estancia de investigación, porque entonces empecé a ver las cosas que quería ver y observar la dinámica de un preescolar. Entonces allí creo que así como para Carlos su ikigai es la cuestión de los terremotos, de salvar vidas, para mí mi ikigai, que es una palabra japonesa que es como tu propósito de vida, es la educación, y la educación preescolar. Entonces, yo me enfrento aquí a un sistema educativo con unas dinámicas muy diferentes a las que yo estaba acostumbrada, y en ese momento me empiezo a interpelar a mí misma, mi propia práctica, lo que yo hacía, lo que yo veía, lo que yo estaba acostumbrada. Al ver algo totalmente diferente, empiezas a cuestionar y a cuestionar. Y bueno, mi corazón ahí en mi investigación, porque durante un año yo estuve observando diferentes jardines de niños. Tuve también, la verdad es que en Japón, si ven que tú tienes el compromiso y que quieres hacer las cosas, te van a ayudar, todo el mundo te va a ayudar. Es una de los valores que yo estuve investigando, porque al final ya en lo que les decía de educación moral, yo investigué 3 valores que para mí fueron los que yo presencié, digamos, en mi vida en Japón y en las escuelas, y que quería ver cómo era que se retroalimentaban. Y uno de ellos se llama omoiyari, que es la consideración o la empatía, porque es algo impresionante la apertura que hay para poder ayudar o para querer ayudar, cuando ven que tú quieres hacerlo y, ojo, que te comprometas. Eso también es bien importante. Allá no vale de, voy a llegar, ya llegué 10, 15, 20, media hora tarde. No. O sea, me comprometo, hago las cosas en tiempo y forma, y entonces voy a seguir teniendo como todo el apoyo, ¿no? Total. Entonces, allí en la universidad encontré una maestra que hacía investigación en preescolar, y ella me llevó a diferentes jardines de niños. Yo visité en total 10 jardines de niños distintos para observar las prácticas educativas que hacían, y yo creo que ahí se conceptualiza muy bien lo que uno va a ver en las escuelas: disciplina, trabajo en equipo, limpieza. O sea, son unos valores
que se ven en todos los niveles educativos de una manera transversal y que aparte se ve en la vida cotidiana, fuera de las escuelas. O sea, como a mí me llama mucho la atención esa congruencia que había entre lo que se enseñaba y lo que se hacía. Y entonces ustedes pueden ver, ¿no? Por ejemplo, en el centro, si mal no veo, es pues un preescolar. Y las pequeñas prácticas que se hacen en preescolar, en esta parte de la disciplina, de trabajar en equipo, de mantener limpios los espacios, es algo que se hace a nivel primaria, a nivel secundaria, a nivel universidad. Sigue habiendo como toda esa continuidad. Adelante. Y dentro de la beca en específico, como les decía antes, esta parte de la inculturalidad de la interculturalidad, perdón, es bien interesante, porque como les dije, los 6 primeros meses yo estuve con estudiantes internacionales. O sea, de hecho, mis mejores amigos y mi principal grupo de apoyo que yo tuve allá eran maestros y compañeros de otros lugares, ¿no? Entonces yo tengo amigos de la India, tengo de China, mi mejor amiga de Australia, que de hecho la acabo de ir a visitar a su casa. Fue así tuve la oportunidad de viajar otra vez a Japón y para hacer de mi estudio de posgrado, ahorita que estoy en el doctorado en educación, mi investigación la vinculé con mis hallazgos en Japón de la primera estancia y pues volví a hacer un trabajo de campo. Me fui 4 meses ahora en 2024, o sea, el año pasado, y aproveché y fui a visitar la casa de mis amigas en Australia. Entonces también ha sido como una vivencia muy interesante el poder tener compañeros de otros lados del mundo, porque te das cuenta también de una diversidad muy grande, no solamente la cultura japonesa, sino de tantas gentes que ahí convergen contigo y con quienes conectas, y que el mundo es tan amplio y la forma de ser y de estar es muy diferente. Y aparte, como en la segunda también, tú tienes la oportunidad de llevar tu propia cultura. Eso también es bien importante, que uno como mexicano que vas, ellos esperan también aprender de nosotros. La maestra Solís nos decía, cuando ustedes están allá de becarios, se vuelven embajadores de su país. Entonces, la gente, las personas, con las personas que se van a contactar, van a ver a México a través de ustedes, de su persona, de sus ojos. Entonces, si ustedes tienen alguna habilidad artística o cultural que puedan manifestar, que puedan dar a conocer, es grandioso y es excelente. Yo tuve la oportunidad de participar con un grupo de folclore de unas amigas mexicanas que conocí allá, que se casaron ya con japoneses, y nos presentamos en varios festivales para que vieran la cultura mexicana. Y pues sí, también esa es una gran satisfacción, el poder compartir eso. Muy bien, muchas gracias. Solo como nota, así como para encontrar a Wally, ahí estoy yo, no sé si me alcanzan a ver, soy el de sombrero, más o menos claro, pero no, nada más reforzar precisamente esas fotos que puse ahí de mi tiempo allá. En el lado izquierdo está la foto de mi grupo de japonés, como comentaba precisamente Adriana, uno tiene un curso de japonés. Yo les dije que yo sí tomé una clase de japonés antes de irme a Japón, estudié 1 año japonés todos los días ahí en la Universidad Michoacana, y ese año de japonés yo me sentía un poquito ya más seguro que los que no llevaban japonés, ¿no? Obviamente. Entonces dije, bueno, algo de capital llevo, y entramos al curso intensivo de 6 meses. Lo que yo llevaba de capital, que aprendí en ese año, se me acabó en 1 semana. Dije, ahora sí ya valió, o sea, porque ahora está duro, ¿no? Porque sí, son 6 meses donde te dan durísimo, son como que nosotros tenemos 8 horas al día más o menos de puro japonés y tareas en la tarde y demás, porque es una inmersión total al idioma. Por eso es muy importante, y lo van a ver en los requisitos, no es necesario hablar japonés. Es importantísimo, y si es un requisito, tener la voluntad de aprender japonés. Eso es lo que sí es muy importante, pero no es un requisito. Y lo que decía de la interculturalidad es, por ejemplo, en esa foto de mi curso de japonés, ahí está una chica de Siria, una de Brasil, está uno de Indonesia, uno de India, uno de Nigeria, uno de Kenia, uno de Bangladesh, otro de Pakistán, otro de Brasil, otro de Indonesia, una de Myanmar o Birmania, una de El Salvador, en fin. Convivíamos ahí todos. De hecho, mi mejor amiga, y uno empieza como que a buscar con quién más o menos empatiza más, y obviamente los japoneses no es el primer recurso, ¿no? Entonces mi mejor amiga era de Kazajistán, ¿no? Entonces encontraba yo más en común con la gente de Kazajistán que con mucha otra gente, ¿no? Y depende de dónde estés, es que tanto latinoamericano vaya. En mi caso no había muchos latinoamericanos cuando yo llegué a Japón, entonces pues ahí te adaptas, ¿no? Con lo que va. Pero esa parte es muy bonita porque te hace muy flexible, conoces un montón de culturas,
Por ejemplo, hay muchísima gente musulmana, también hay por ejemplo, Pakistán y demás, que son de culturas musulmanes. Yo, por ejemplo, yo no tomo ni fumo, entonces soy candidatazo para ser musulmán, entonces me querían convertir cada rato. Y la verdad yo feliz porque pues me interesaba mucho conocer su religión y no lo que tenemos de prejuicios, porque eso es lo más bonito de estas experiencias, te quitas estereotipos, te quitas un montón de cosas y empiezas a entender la esencia, ¿no? Y, por ejemplo, no sé qué les puedo decir, una cosa que a mí se me hizo interesante porque es cuando dices, sí, cómo la ignorancia a veces te hace pensar diferente. Y, por ejemplo, ya ven que está este tema polémico de que los musulmanes tienen derecho a tener hasta 4 esposas, ¿no? Entonces yo sí le pregunté a mi amigo directamente en mi proceso de conversión, le dije, oye, ¿cómo está eso de las 4 esposas? Y me dice, ¿cómo lo justifican, no? Me dice, no, en realidad es que eso ya es un tema complejo porque ya no es que necesariamente se aplique hoy, viene de un momento donde cuando haya, como ahorita, pero ya había más en aquel tiempo muchísimas guerras, había muchísimas mujeres solas porque los hombres se mataban todo el tiempo. Entonces había una cantidad de mujeres tal que por balance pues tocaba que uno se encargara de 4, porque si no las 4 mujeres no tenían con quién casarse, ¿no? Ese fue el origen como tal. Y independientemente de si es polémico o están de acuerdo o no, es muy interesante conocer de dónde surge toda esa manera de pensar, ¿no? Entonces conocer gente de todo el mundo te va permitiendo, si eres abierto y no juzgas, que es lo importante, conocer por qué piensan como piensan, ¿no? Y no me dejé convertir, pero era muy interesante conocer todo eso, ¿no? Entonces yo creo que esa parte es muy, muy bonita y se van a exponer a todo, ¿no? Se les va a abrir la mente de una manera que hace que la vida se vea mucho más sencilla de lo que a veces pensamos que es. A veces nos estresamos más de lo que creemos y eso te ayuda mucho a generar esa flexibilidad, ¿no? Y bueno, darles también una nota de cómo viven en Japón. Este es un dormitorio, son unas fotos ahí muy sencillas. Los dormitorios es una bendición. La mayoría de las universidades tienen un dormitorio donde uno puede llegar, sobre todo en el caso de los que vamos por muchos años. El primer año seguro te van a dejar estar al menos un año. Hay algunas universidades que te dan hasta un poquito más, pero son baratísimos. Por ejemplo, no sé si yo por ejemplo, cuando ya tenía un departamento, te les voy a mostrar, mi departamento a mí me costaba, yo pagaba un poco caro por ese, pero me costaba como 60,000 yenes. Pero cuando estaba en el dormitorio pagaba 11,000 yenes nada más, ¿no? Entonces era baratísimo. Obviamente son mucho más chiquitos, son como 6 metros cuadrados, es algo muy chiquitito, pero bueno, para un estudiante es suficiente. Y tienes tu escritorio, tu sillita, tu camita, todo impecable, todo limpio. Algo importante, muchas instituciones en Japón son muy viejas, entonces son viejos los lugares, son impecables, limpios, pero sí son de muchos años, no todas son tan nuevas y son universidades bastante viejas. Los departamentos, como ya les di un poquito de ver la imagen de esos, son los departamentos tradicionales, tal cual son todos, así se ven. En la foto del medio de la izquierda, eso que ves como esa cajita, ese es el baño, ¿no? Ahí tienes tu regadera y ese chiquitito. A ver, yo soy pequeño, y aún así yo sentía como que, uy, esto está muy pequeño, ¿no? Entonces ya imagino a los americanos cómo se sentían, o los europeos, ¿no? Pero son poquitos metros. Muchos de esos departamentos tienen el piso tradicional de tatami, que hay que cuidar muchísimo porque dañas un tatami y eso cuesta un ojo de la cara, ¿no? Te regresas mejor. Entonces muchos se duermen en futón, que es en el suelo. También yo lo disfruté mucho, fui muy feliz el tiempo que también lo tuve así. Pero como pueden ver son lugares más bien pequeñitos y es normal, ¿no? Y todo el mundo vive así, o sea, no hay nadie realmente en Japón que viva en una mega casa con un mega jardín y eso, olvídenlo, eso no existe allá. Es parte de cómo la cultura funciona, ¿no? Pero insisto, si uno ya se adapta, no pasa nada, no necesitas tampoco tanto, ¿no? Y bueno, terminando con los baños, aquí sí este sí está complicado, ahí sí prepárense. Yo a la fecha no puedo. O sea, el que está en medio, que es el del hoyito, sí, que te das cuenta que es más normal de lo que uno se espera, porque no nada más es así en Japón, es así en muchos países de Asia, Turquía también es así, en Oriental también. Esos baños les encantan y entiendo, según lo que he visto en algunas referencias, que es lo más adecuado para poder hacer pipí y popó, ¿no? Pero nomás no me da, o sea, no hay manera. Y cuando uno vas de urgencia y llegas a un baño público, que hay muchos que son así, y no hay del occidental que le llaman allá, pues te toca aplicarla de quitarte todo porque sientes que no haces un terrible desastre ahí, ¿no? Entonces, y bueno, dato, porque a mí me pasó que así llevé una semana, no sé, como 5 días, no sé qué, y también sí me tocó una, y yo dije, ¿pero dónde? O sea, ¿cómo? Sí. Y entonces entras, digamos, o sea, entras y así lo ves, ¿no? O sea, esa como capuchita está hacia la pared, ¿no? Pero entonces así, o sea, como que lo primero dije, pues así, pero la puerta acá, o sea, uno está acostumbrado que cuando llegas, pues así, y la puerta, ¿no? Y yo dije, no, yo creo que lo voy a hacer así porque no quiero estar como, de espaldas, ¿qué tal si pasa algo? No, error. O sea, para eso la capuchita es. Entonces, les ahorraré a los que vayan y que se encuentren por primera vez con ese baño,
una calamidad. Luego ya después me di cuenta que hay indicaciones para usarlos. Ya en otros lugares, o sea, donde de repente hay de los dos tipos de baños, están así ya las indicaciones de cómo se debe usar y luego cómo se debe de usar el occidental. Que de hecho hay una imagen que dice no se suba al inodoro. Me daba mucha risa, pero es necesario. No, ahora, eso es un extremo, ¿no? Japón tiene mucho eso, Japón es mucho de extremos, ¿eh? Por un lado, tienes ese baño que es súper incómodo y si pueden evítenlo, ¿no? Pero si son muy flexibles, adelante, ¿no? Va a estar perfecto. Pero lo otro son los otros baños que están ahí, el que está sobre todo en la izquierda, son robots, ¿no? Se vuelven el mejor amigo de uno, ¿no? Porque particularmente yo vivía en Hokkaido, que era muy frío, nosotros estábamos a menos 15 grados y demás, entonces llegas, te sientas en la taza y está calientita, ¿no? Sí. No, bueno, ahí está, ya el universo cambió, ¿no? Y segundo, pues tiene todo este sistema un sistema hidráulico bastante funcional que está ahí para limpiarte, ¿no? Entonces no ocupas, o sea, sí usas papel y todo, pero es como más como en Asia, que en India, eso que usan agua y demás. Entonces sale agua, depende de, para si eres niño o niña, hay para todos, ¿no? Entonces sale agua a presión y calientita también, y te limpia y demás. Por ejemplo, si tienes un tema digestivo, donde tienes no sé, el sonido es bastante intenso, hay botones para que haga ruido y no se escuche tu intensidad, ¿no? Hay música. Sí, hay música, por ejemplo, ¿no? Bueno, y es eso, o sea, tú llegas, abres el baño y lo primero que pasa es la taza, ¡pum!, se levanta, ¿no? De verdad, o sea, se acabó el problema entre hombres y mujeres de que si bajaste la tapa o no, eso es automático. Entonces, es muy avanzado y casi en todos lados hay también, ¿eh? Y obviamente son muy higiénicos y demás. Entonces, es una experiencia particular que nosotros como mexicanos no lo vivimos ya hasta que llegamos ahí y sí está fuerte el choque, ¿no? Bueno, adelante. Bueno, entonces, ya después de ver un poquito sobre la cultura y la forma de vida, bueno, el sistema educativo japonés es muy similar al mexicano, como pueden ver, primero sí hay 3 años de preescolar, ahí le faltó, los 6 años de educación elemental, 3 años de secundaria y 3 años de preparatoria. Entonces, las edades concuerdan y coinciden mucho. Ahora, los tipos de instituciones de educación superior, pues es la nacional, que son como las escuelas públicas, que tienen un carácter, o sea, una forma de organización distinta porque su presupuesto, los maestros, digamos como el rango varía un poquito y son como las universidades más prestigiadas, ¿no? Y que tienen recursos distintos. Sin embargo, pues también hay pública local en cada uno de los municipios, de los estados y pues también la privada. Yo aquí, por ejemplo, les puedo decir que una de las cosas a las que yo me enfrenté y que me impresionó mucho es que no hay mucha diferencia entre escuelas públicas y privadas, ¿no? O sea, realmente las condiciones son muy similares, los materiales son muy similares, hablando de educación preescolar. Simplemente a lo mejor la privada, pues sí, no sé, los baños o los lavabos pues tienen así como maderita y así como no sé qué, pero en la pública pues son de concreto o son así la losa, pero o sea, estructuralmente no hay diferencia, cosa que pues no pasa tanto en nuestro país, por lo menos en el nivel preescolar, donde sí es el jardín de niños público frente al privado, pues sí, hay una diferencia. Entonces en Japón creo que eso, el poder adquisitivo no va a limitar el tipo de educación, sino la educación es muy similar. Adelante. Ahora, el año académico, eso me gusta mucho, el primer semestre empieza en abril, de hecho empieza con la floración del sakura, es una belleza casi poética de verdad, porque pues yo ahora me tocó la primera vez que yo estuve en Japón, pues ver la floración de sakura, aunque yo llegué en septiembre, nosotros empezamos digamos en el segundo semestre y luego ya el año digamos escolar. Ahora yo me fui los primeros meses del ciclo escolar, 4 meses, y empezamos con la floración del sakura. Entonces es una vivencia, o sea, yo les puedo decir que ver la primera vez el sakura es impresionante, porque vienes de un invierno en donde sí cambia, o sea, porque aquí en México nosotros no tenemos las 4 estaciones, allá sí, las tienen muy bien marcadas.
Entonces, después de que el invierno todo está pelón, la verdad es que hace un montón de frío. Yo siempre tenía frío, y eso que no estuve en el norte, pero siempre tenía frío. O sea, llega marzo y tú dices que no se supone que ya era la primavera y salen las hojitas y tengo que seguir utilizando mi ropa térmica. Pero en abril, o sea, empieza así todo, los árboles, y cambia a un rosa claro, casi blanco, deslumbrante, que cuando uno va a los jardines, porque eso también, o sea, están acomodados para que haya jardines de sakura, y haya en los ríos y en los parques y todo, o sea, tú ves así la explosión de flores. Y en la escuela es algo bien bonito, porque muchas de las escuelas, no, a lo mejor todas las que yo fui a ver, sí había árboles de sakura. Y de hecho, el lugar donde entregaban a los niños o los iban a dejar los papás era en el árbol de sakura. Entonces era así como el lugar de reunión. Entonces es como una forma de iniciar el ciclo con como florecimiento. Tiene como toda una filosofía, ¿no? Ya el segundo semestre pues es a partir de septiembre. Los periodos vacacionales también coinciden con los de aquí, o sea, el verano, y es muy largo, o sea, yo he dicho así como de todavía tenemos vacaciones, qué padre. En invierno igual, ¿no? Que son las 2 semanas, no festejan así como tanto de Navidad y todo eso, creo que nada más es el Año Nuevo, pero de todas maneras está la semana de vacaciones. Y en primavera coincide también con nuestra Semana Santa, aunque ahí le llaman el Golden Week, porque son varios días nacionales feriados, y los juntaron todos en una semana, que es el Día del Emperador, no me acuerdo bien qué es, pero varias así cosas, y en esa semana viajan mucho, es una época también muy turísticamente alta. Y bueno, los tipos de beca que se manejan, ahora sí, eso es así como que tome nota. Estos son los tipos de beca: perfeccionamiento del idioma japonés, escuela de formación especializada, colegio tecnológico, el de maestros en servicio, licenciatura y los posgrados de investigación, maestrías y doctorados. Ahorita vamos a ir diciendo sobre cada uno de los requisitos que se tienen de una manera muy general. Sin embargo, las páginas de internet oficiales, ahí ustedes pueden encontrar todo meticulosamente dispuesto, ¿sale? Adelante. Bueno, perfeccionamiento del idioma japonés. Esta beca es de 1 año, es de enero las convocatorias son en enero y marzo, pero dura 1 año en el que pueden estar allí. Y esta beca está muy interesante porque son para aquellas personas que ya tienen algo de conocimiento de japonés y quieren entonces poderlo perfeccionar. Entonces, si por ejemplo ustedes están ahorita en los primeros años de la licenciatura y están tomando y les gustaría ir a Japón, métanse a cursos de japonés, empiecen a tener como que una trayectoria, y a lo mejor pueden aplicar a este tipo de becas antes de a lo mejor aplicar para una de posgrado, ¿no? O alguna de licenciatura específicamente. Y los requisitos, pues todos estos son para nacionalidad mexicana. Ahí dice entre 18 y 29 años, eso también es importante ver las edades para que no se les pase el tiempo y que vayan como construyendo su trayectoria. Adelante. Entonces, como les decía, pues hay que tener un comprobante de estudio de idioma japonés, estar cursando una licenciatura relacionada con el idioma y cultura japonesa, y como les decíamos, ¿no? Siempre está como ese compromiso de regresar al país de origen, ¿no? En específico, como si nada más es 1 año de perfeccionamiento, ustedes lo hacen en medio de su estudio y entonces ya regresan. No sé sobre las licenciaturas que estén relacionadas, ahí tendrían que ver como cuáles, porque no sé si sea específicamente de japonés, o sea algo de idioma, o sea algo de internacional, ¿no? Pueden ser como varias. O historia o así, ¿no? Pero que algo vayan a relacionar con Japón. Y tienen que regresar a fuerzas a concluir acá su universidad. Aquí también hay para jóvenes Nikkei, que son los hijos de japoneses que son nacidos en otras nacionalidades, pues también está abierta esta convocatoria. Y aquí dice, poseer buena salud física y mental, eso lo va a decir en todas las becas, y la verdad es que al principio cuando uno lo lee dice así como de, ay, ¿cómo que? ¿Por qué la discriminación? Nah, ¿voy a terapia? ¿Eso está mal? No. O sea, más bien a lo que se refiere, y eso me acuerdo muchísimo en la plática que nos dio la maestra Solís, se pide un buen estado de salud física y mental. ¿Por qué?
porque estando allá el sistema de salud es caro, o sea, sí llevas un seguro médico, pero, o sea, no es así como que te vaya a abarcar todo. De hecho, antes de irse nos dijo, revísense los dientes y revísense los ojos, o sea, es así como básico para que no vayas a tener un problema allá. Y buena salud física y mental sobre todo, o sea, el estar como en una condición social y emocionalmente estable, porque el choque cultural sí es fuerte. Recuerdan que les dije, ¿no? Después de mis primeros 6 meses, de verdad yo entré en un estado de crisis, o sea, yo creo que ha sido de los momentos de mayor crisis que yo he tenido cuando me enfrenté a que no podía yo tener la posibilidad de comunicarme, o sea, es que eso está bien complejo, y más para los que usamos la palabra como nuestro medio de trabajo. Es que eres como bebé, de verdad, te sientes analfabeta, ¿no? Porque lo eres, en realidad. Exacto, entonces una persona inestable, ¿no? Emocional y física, o sea, que sean como situaciones muy complejas, pues a lo mejor este tipo de choques puede ser algo muy, muy determinante. Ella contaba de una persona en esa plática que nos dio, que sí, efectivamente, hubo un momento en que como que hubo una desconexión y ya no hablaba la persona, o sea, de tanto estrés que su familia tuvo que ir por él. Y entonces tuvieron que llevar a su familia, alguien que conociera y todo, para poderlo traer de regreso a México, porque fue mucho el nivel de estrés. Yo por eso les decía que cuando de repente sentí que se me estaba olvidando hasta el inglés y que no podía comunicarme, me asusté, o sea, ¿verdad? Si te asustas. Entonces tienes que tener como la tranquilidad, el apoyo y la estabilidad para redireccionar, ¿no? Entonces sí es importante tener como eso en mente, de que esa estabilidad pues va a ayudar, ¿no? Adelante. Bueno, algunas imágenes de las universidades receptoras para el idioma japonés. Bueno, son algunas porque hay mucho, les digo, les mandan un catálogo, o sea, y son un montón de universidades, ¿no? Ajá, adelante. Ahora, la de escuela de formación especializada, igual, ¿no? Los periodos de convocatoria, abril y junio de cada año. Esta duración de beca es de 3 años. Esta incluye un año de estudio del idioma japonés, que eso también está pues muy bien, y otras materias antes de iniciar la carrera. Entonces aquí hay que presentar, en esta sí, como es una de formación especializada, sí requiere idioma japonés. No sé los niveles, pero por lo menos algo que ya tengan de idioma, ¿no? El idioma inglés, bueno, básico, eso sí para todas. O sea, eso hay que tenerlo así bien, porque pues de todas maneras, como les decía, tienes la interacción con internacionales y todos nos comunicamos en inglés, que también tengan su... Hay que tener en consideración que cada quien habla su inglés con su propio acento, entonces de repente hay momentos en que estás hablando, sobre todo me pasó con los de la India, que es así de, ¿qué estás diciendo? Oye, hasta que ya como que te empiezas a acostumbrar y dices, ay sí, ya estamos entendiéndonos, ¿no? Pero bueno, importante, y pues ahí dicen matemáticas, pues va a ser por la especialización. Adelante, por favor. Requisitos, pues ahí ya tiene mayor rango de edad, 25 años, no, el otro era hasta 29, ¿no? Ahí ya está diciendo que tiene que tener un equivalente de N5 de los exámenes de proficiencia del japonés, es JLPT. Es un examen institucional japonés que es con el que se sabe cuánto japonés hablas. Entonces, hay varios niveles, el 5 es leve. Es el básico, yo lo tengo, así que miren, o sea, si yo lo tengo, ustedes también. Y ya las áreas de estudio pues son muy variadas, ¿no? O sea, en temas de tecnología, arquitectura, ingeniería, civil, electrónica, computación, o sea, ahí yo creo que viendo la convocatoria pueden ver todo, ¿no? Hay una nota porque justo nos tocó ser parte del jurado que evalúa los que se ganan estas becas. Aquí mucha gente aplica para temas de moda, temas de anime, temas de cosas que también fascinan mucho de Japón, que no necesariamente son ya carreras formales, pero que se van a estudiar allá y también al final se hacen diseñadores de moda famosos y demás. Entonces hay varias que se pueden tomar en esa especialidad, ya después de ahí toman un rumbo para donde quieran, pero son 3 años muy interesantes para áreas también que no son las tradicionales en la universidad. Como técnicas, ¿no? Ajá, exacto, negocios, economía doméstica, fíjense, cultural, ¿no? Muchas cuestiones sobre arte también. Adelante.
Y bueno, otras de las escuelas, ¿no? En Tokio, Aitaiwa, Okinawa, o sea, pues hay todo el territorio. Creo que también eso es importante cuando ustedes se aplican, eso sí, buscar, ¿no? Como la cuestión del clima, si de verdad son muy, muy friolentos y, o sea, por ver nieve, o sea, es así como mejor tener otros criterios de selección, ¿verdad? No sé. Pero está muy bonito también el norte, no sé, no, sí, o sea, el Hokkaido, que es lo más al norte de Japón, es como Alaska, hagan de cuenta, igualito que Alaska, y hay osos ahí pescando salmones y cosas así, igualito, también hay muchos osos. Entonces, pero sí, es bien importante ver a dónde van a ir, ¿no? Más que nada, pero está muy preparado Japón para el frío, también cabe mencionar. Yo he pasado más frío acá que en Japón, porque en Japón tienes un montón de ropa, los edificios están hechos para eso. Aquí baja tantito la temperatura y colapsamos porque no tenemos nada, ¿no? Allá sí está preparado uno, ¿no? Pero sí, o sea, pero se pone padre la nieve. Entonces, adelante. Del Colegio Tecnológico igual, la duración de esta beca son 4 años, también con el estudio del idioma japonés. Y nuevamente están ahí los requisitos que se necesitan de idioma, japonés, inglés, matemáticas, física y química, o sea, eso dependiendo del área de estudio. La anterior, como decíamos, es más técnico o especializado, pues nada más decía matemáticas, pero aquí ya se va como especializando más en cada área, ¿no? Siguiente. Igual los requisitos son muy, muy similares. Y ahí las áreas de estudio, pues ingeniería, electrónica, mecatrónica, materiales, ingeniería civil, marítima, arquitectura. Estas son particularmente técnicas, estas no es necesariamente el nivel licenciatura, son alternativas para quien no quieren directamente irse a una carrera ya full, profesional. Japón tiene mucho eso que pasa en varios países, no sé, Alemania y demás, tiene un montón de líneas no tan estándar como México. México tiene como que la universidad y hay temas también colegios técnicos, pero a lo mejor más a nivel preparatoria. Japón tiene estas diferencias también, donde es bien importante para ustedes evaluar si esto les llama la atención o qué tanto les llamaría o una licenciatura o quizá ya un posgrado. Porque llega que tenemos de repente candidatos que ya tienen su carrera terminada y quieren todavía irse a una de estas especialidades, sin problema, también es viable, ¿no? Adelante. Ahora sí, y bueno, ya está la de maestros en servicio, que fue la que yo fui. También se aplica entre enero y marzo, como les decía, 1 año y medio, porque no es propiamente un estudio de posgrado, sino nada más es una estancia de investigación. Igual allí, o sea, no nos pidieron el idioma japonés como base, aunque yo la segunda vez sí apliqué, y si tienes un idioma de japonés, pues a lo mejor tienes más probabilidades de quedar. Y adelante, el idioma, bueno, el inglés sí te lo piden. De hecho, el inglés sí, eso es importante. O sea, pueden tener TOEFL, pueden tener Cambridge, lo que sea, pero el inglés que tienen que pasar es un examen que hace la Embajada de Japón. Entonces, para que eso sí lo tomen también en cuenta, y es un examen pues que sí tiene como su nivel de complejidad, porque sí llega a ser un filtro para varias personas. O sea, había personas que aunque tuvieran el TOEFL, no pasaron el examen de inglés de la embajada y pues no, ¿sale? Y bueno, igual aquí la nacionalidad mexicana, tiene el rango de edad más grande, 35 años cumplidos, la disposición de aprender el idioma, y aquí se necesitan 5 años de experiencia como docente. Aquí en México hasta los últimos requisitos tiene que ser de servicio público. En otros países sí hubo personas que venían de servicio privado, pero aquí en México es de servicio público. Y ya todos los niveles, ¿no? Preescolar, primaria, secundaria. Y esto también está muy interesante para los que estén en formación de docentes, también se pueden ir a esta beca, escuelas normales para maestros. Y pues la intención es hacer una investigación pedagógica. En esta sí, al final nosotros hicimos un reporte de investigación escrito, yo lo hice en inglés, hay algunos que con el idioma ya también lo pueden hacer en japonés, pero pues sí se presenta a la universidad de donde tú estás acogido, ¿no? Y ya, pues otras imágenes de las universidades. Listo. Muy bien, las últimas 2 categorías que son las que sean las más tradicionales para México, que las ubican de mejor manera, está la primera, que es licenciatura. Entonces yo les conté por ejemplo al principio que en algún momento dije, si me hubiera enterado antes hubiera intentado la licenciatura. No está tan fácil porque en ese caso la licenciatura va a ser en japonés, full. Entonces quienes deciden irse por allá a la licenciatura lo pueden hacer, no hay tantas becas, normalmente es 1 o 2 al año que se van de todo México. Entonces es complejo también, obviamente hay que tener varias cosas. El periodo de aplicación también es de abril a junio de cada año.
Es ahí donde se abre la convocatoria y se prepara todos los documentos que, como ya comentó precisamente Adriana, no son fáciles de llenar, hay mucho protocolo a la hora de llenar los documentos. Y me pasó muchas veces que a la hora de evaluar los perfiles, ves un montón de errores de ortografía, lo ponen mal. Cuiden mucho esos temas. Japón es impecable con esas cosas, tiene que ser todo perfecto, ¿no? Y suena exagerado, pero así es, ¿no? Ya lo decía Adriana, el tema de llegar a tiempo, toda esta disciplina. O sea, si tú llegas por ejemplo, hoy teníamos el evento a las 11, no es reclamo, no, teníamos el evento a las 11, si ustedes llegan a las 11 ya van mal, o sea, eso se ve mal en Japón. Tienen que llegar 15 minutos antes de las 11. ¿Sí? Y a mi esposa le pasó, un día llegó a la hora y le pusieron a la pobre y no entendía por qué, no entendía qué había pasado, pero así son los japoneses, ¿no? Entonces, entregar todo de manera muy adecuada, cuidar mucho el detalle. Estos sí ya son de 5 a 7 años, que ya incluye un año completo de japonés full, de súper intensivo, porque ya su vida va a ser en japonés. Yo conocí varios amigos que hicieron esa licenciatura y eran felices, ¿eh? O sea, sí, se suena pesado, pero se la viven maravilloso porque también es un nivel espectacular. Obviamente también hay que llevar el idioma de japonés, lo que lleven, en este caso lo más que puedan llevar. El inglés, como bien comentaba Adriana, es fundamental. Al final con el mundo se van a comunicar siempre en inglés. No lo dejen, es muy común que no le pongamos a veces tanta atención. Inclusive, por ejemplo, yo vengo del área de ingeniería civil y a veces como que en ingeniería civil dicen, no, pues yo voy a estar en obras ahí con obreros y más, yo puedo entrar en inglés. No, todos necesitamos el inglés. Más si queremos hacer obviamente este tipo de intercambios, hay que echarle muchas ganas. No hay que ser perfectos, no hay que tener el mega acento, hay que poderse comunicar e irlo puliendo conforme va uno avanzando, ¿no? Entonces es parte del proceso, pero no lo dejen porque eso abre todas las puertas, tanto una buena calificación como el inglés y todo lo demás que puedan obviamente tener adicional. Okay, entonces la licenciatura, los requisitos obviamente ser mexicanos. Cabe mencionar, estas becas están para todo el mundo. Japón tiene becas de esto todo el mundo, sobre todo en países que están en vías de desarrollo, pero bueno, hay becas por ejemplo, a Brasil le da como 40, a Colombia le da como 4, a nosotros nos da 11, dependiendo de cada país y de sus poblaciones, cuántas becas da. Hay que ser, en este caso, menores de 25 años porque es el nivel de licenciatura. Pide el N5, que como bien decía Adriana, no es difícil de conseguir, es un examen muy sencillito. Buena salud física y mental, nada más enfatizar eso, es sumamente importante. Tampoco se trata de espantarlos, pero por ejemplo en mi caso yo cada 6 meses tenía en mi laboratorio alguien llorando, ¿no? Y llegaba un amigo o una amiga y a los 6 meses ahí colapsaba y chille y yo, no, tranquilo. Y como ya lleva, no sé, 2, 3 años, ya veían que sí iba a poder, o sea, sí se iba a poder eventualmente, pero el choque es muy fuerte, la soledad, el clima. Por ejemplo, el clima a nosotros nos daba muy duro porque el sol no lo ves en 9 meses, no hay sol. Y los latinos y sobre todo los morenitos necesitamos sol, ¿no? Y tú no lo ves y te deprimes. Entonces empiezan muchos temas que claramente sí la parte de salud es importante. Hay que cuidarse, hay que hacer ejercicio, no soy el mejor ejemplo, pero hay que hacer ejercicio. En aquel tiempo sí. Entonces, y cuida mucho la estabilidad mental, no nada más antes de irse a Japón, sino cuando estén allá, de verdad hagan estrategias para que no los vaya a doblar el tema, ¿no? Traten de estar, yo también hice lo más que pude en actividades aquí y allá, cuidando mucho nunca afectar tu desempeño más importante, que es el de estudiar en Japón, ¿no? Todo lo demás se vuelve simplemente adicional para eso. Y las áreas de estudio, prácticamente la que quieran. O sea, tenemos compañeros becarios que han ido a todas las áreas, desde humanidades, ingeniería, ciencia. Obvio, ahorita hay un montón de inteligencia artificial, hay un montón de animación, hay de todo, ¿no? Pero ahí sí, el abanico es muy fuerte, igual como decía Ariana, métanse a la página, les vamos a pasar los datos al final. Métanse a la página, vean la información que está, cuáles son los programas que hay, las páginas de las universidades tienen también toda la oferta. Hay temas muy interesantes y muy relevantes para todos, ¿no? Tanto en ciencias sociales como en ciencias naturales e ingenierías, ¿no? Y universidades también igual las que quieran, hay muchísimas en todo el país, desde Hokkaido hasta bueno, debe haber en Okinawa también, pero bueno, la que ustedes gusten, hay muchísimos niveles. Obviamente es más complejo entrar a las más grandes, por ejemplo, en el caso hablaste de la Universidad de Osaka, que es de las top también. Yo tuve la fortuna de estar en Hokkaido, que también es de las top, les llaman las nacionales y las que antes eran imperiales, pero después de la Segunda Guerra Mundial ya lo de imperial no sonaba bonito, se lo quitaron, pero son de las grandotas, ¿no? Entonces, esas son más difíciles de entrar, pero hay una cantidad de universidades, todas con una calidad espectacular en Japón, a todo lo largo del país, ¿no? Para que lo tengan en cuenta. Y finalmente la que ya es un poquito para también la última parte, que son los posgrados, que es donde ya entra quizá mucho del interés que van a tener la mayoría de ustedes, que es que van a hacer después de terminar la carrera aquí en esta excelente universidad que es la UAC, que sigue, ¿no? Entonces es muy importante que tengan en cuenta esto. Yo les mostré un poquito cuando les hablaba un poco de mi historia.
Noten cómo mucho de ese trabajo se tiene que hacer antes. Tienen que ustedes irse preparando, irse metiendo en actividades adicionales, extracurriculares, ir mostrando un perfil que se vuelva interesante para que cuando los pongan a competir con los demás, realmente sobresalgan, ¿no? Entonces es importante la parte del inglés, si pueden estudiar japonés, si pueden empezar a involucrarse con temas del país, cosas que demuestren que no va a pasar algo, porque miren, el mayor miedo que tenemos nosotros cuando alguien aplica para la beca, el mayor miedo y lo que más cuidamos a la hora de estar evaluando los perfiles es que no vayan a renunciar, ¿sí? Que no se vayan a regresar, que no vayan a fracasar porque no pudieron, ¿sí? Puede pasar porque lo entendemos, sabemos que es muy difícil. Entonces parte del proceso es de verdad verificar que ese candidato tiene toda la voluntad y que está listo para aguantar los golpes que la vida le va a dar estando en Japón, ¿no? Esa soledad, y hay muchos temas que nos dan mucha angustia a todos. Por ejemplo, lo que más angustiaba cuando estábamos allá es la llamada de tu casa, ¿no? Porque pues, casi nunca te llaman, y aparte en mi tiempo no había como ahora, entonces era caro. Pero cuando te llaman de tu casa te entras en pánico, ¿no? Porque te da miedo que te llaman para una mala noticia, ¿no? Y tú estando en Japón, bueno, la angustia es tremenda, entonces ese tipo de cosas las tienes que aprender a vivir poco a poco, pero bueno, como todo vas avanzando, ¿no? Entonces el posgrado sí es ya para ir a estudiar, primordialmente el objetivo es estudiar maestría o doctorado, pero lo que tiene el esquema como lo tiene Japón es vas a hacer esa solicitud que se abre de abril a junio la convocatoria, y generalmente son 2 años para lo que te dan la beca. Esos 2 años te los dan como una beca solamente como estudiante de investigación. Entonces tú te ganas la beca por 2 años y te vas a estudiar como estudiante de investigación. Llegas allá, tomas los 6 meses de japonés intensivo, donde les digo que no tenía ya capital después. Entonces tomas el japonés intensivo que te sirve medio para vivir, o sea, no te sirve para ya entender una conversación compleja, no, pero sí para comunicarte lo básico. Y cuando llegas allá, normalmente a los 6 meses, lo más normal es al año de ser estudiante de investigación, y el profe con el que tú te vas tienes que tener ya un profesor que te recibe en una universidad japonesa, es parte del proceso. Antes pedían la aceptación de un profesor de Japón antes de iniciar el proceso, ahora cambió, ahora es cuando te ganas la beca es que ya vas a buscar a los profesores, lo cual es más fácil porque ya el profe ya sabes que traes tu torta bajo el brazo, ¿no? Porque tienes la beca. Y la beca no nada más es para ti, también es para el profesor, también le van a dar recurso para que te pueda tener como estudiante. Entonces es un poco más fácil conseguir la aceptación, pero hay que tenerla. Y entonces llegas y estás esos 6 meses de japonés, otros 6 meses de estudiante de investigación, y ahí es cuando el profesor te va a autorizar a hacer el examen de admisión a la maestría. Entonces, si pasas el examen de admisión a la maestría, entras y se te extiende la beca hasta que termines la maestría 2 años, ¿sí? Si no pasas el examen, hay posibilidad de hacerlo varias veces, no siempre, depende de la universidad, pero si no pasas el examen, te quedas los 2 años como investigación, no recibes un grado, simplemente recibes el reconocimiento de haber estado los 2 años como investigador. Obvio, todos queremos llegar a la maestría, entonces sí, ya cuando uno está allá, y la verdad es que ya estando allá le metes todos los kilos, ¿no? Si ya pasaste lo más duro que fue la beca, ya te la dieron, y te pagaron el boleto de avión, te pagaron todo, ya estás allá, le metes todos los kilos, ¿no? Y aparte estás solito, entonces ¿qué más? Estudiar, echarle ganas. Entonces, pasas el examen, entras a la maestría, y normalmente a mí me lo habían dicho así, que cuando terminas tienes que regresar, volver a aplicar a la beca de doctorado para poderte ir al doctorado. La realidad es que en la mayoría de los casos no aplica así, hay un esquema ya donde tienes que volver a hacer un examen de admisión, tienes que tener el respaldo de tu profesor para que te pueda dejar quedarte al doctorado, y la beca se extiende al doctorado automáticamente. Entonces en mi caso así fue, yo me quedé los 5 años haciendo maestría y doctorado, un poco porque mi profe me pidió adelantar el tiempo del examen de admisión, no fue al año, que es lo normal, sino fue a los 6 meses, me dijo, no, de una, dale, yo no, espérame, dame chance, no, dale. Y allá es bien importante, lo que el profe diga es ley, es tu papá, ¿no? Entonces lo que él diga, te cumple, ¿no? Entonces ya hice mi examen, pasé gracias a Dios, hice la maestría, y luego el doctorado, que son mínimo 3 años, logramos reducirlo 6 meses, y por eso acabé yo en 5 años, pero lo normal es estar 6 años si vas por maestría y doctorado. Y si vas por solamente maestría, es 2 años y medio más o menos lo normal, ¿no? Entonces, para que lo tengan en cuenta, ahí empiezan, pero esos son los 2 años mínimo que van a tener. Si les hacen un examen de japonés, no es necesario, pero entre más japonés lleven, obviamente más probabilidad hay de que queden. Al final son puntajes, entonces que más puntos saquen por ese tipo de perfiles. Entonces es importante que también, me imagino que tienen departamento de idiomas por acá, entonces que busquen la posibilidad de entrar a japonés. Si no, hay un montón de programas también aquí en Querétaro de posibilidades para que vayan preparándose en japonés. Parece difícil, no lo es, la gramática no es difícil, la escritura sí, pero es fascinante. Yo creo que si a alguien le interesa va a disfrutar mucho esa parte. Requisitos: obviamente ser mexicano, estar titulado, esto es muy importante. Jóvenes, aquí hay que también poner la atención, necesitan tener tesis, ¿sí? Hay muchas opciones de titulación,
pero para este tipo se requiere la tesis, ¿no? Normalmente. Habría que ver, importante, chequen de todas maneras para el programa que quieran ir con la embajada en el momento que estén interesados, porque eso va cambiando, o eso puede cambiar dependiendo la universidad y demás, pero normalmente sí piden la tesis, entonces para que lo tengan en cuenta y lo vayan programando. Yo por ejemplo hice 2 cursos de tesis de titulación con tesina, y aún así entonces me aventé la tesis porque sabía que lo pedía Japón, ¿no? Entonces había que hacerlo. Ser menores de 35 años, la mayoría de ustedes no tienen ese problema, pero sí váyanlo planeando, precisamente por 2 razones. Una, porque pues 35 no está tan lejos, o sea, sí se llega, el tiempo pasa rápido, una, y la otra, consideren que no siempre va a ser a la primera. Entonces, como les decía, hay gente que aplica 6, 7 veces, entonces hay que tener el suficiente espacio para ir, obviamente, aguantando ese proceso, ¿no? Con mucha determinación y muchas ganas. Un nivel básico de idioma japonés, no tiene que ser wow, porque les van a dar el curso intensivo, pero sí prepararse. Y lo mismo, lo que les decía, la salud, sobre todo la mental, también la física es importante tenerla, y está fuerte, ¿eh? Por ejemplo, a mí nunca me había pasado una vez, y en ese tiempo estaba delgado y todo, pero me fui a hacer mis exámenes médicos que la universidad te hace, y ya me hice los exámenes y demás, y salió un resultado ahí medio raro de una proteína, y me mandaron llamar a la oficina, y bueno, hicieron así, que yo también dije, que tengo, ¿no? Que salió, y no, fue una cosa nada más de que tenía que comer mejor, y además estaba comiendo mucho sushi, entonces ya le bajé a ciertas cosas y demás, pero te cuidan mucho esa parte, o sea, sí son muy, muy cuidadosos con ese tema. Yo por ejemplo sufro de cálculos en el riñón, por un tema genético. Yo tengo una deficiencia produciendo cálculos cada 5 años, y uno me tocó en Japón, está en el hospital, y es horrible porque pues ahorita no te puedes comunicar. Yo acabo de llegar a Japón, y la otra, las dosis de la medicina de los japoneses son para japoneses, que son como de bebé acá, o sea, no te hacen, son otro medicamento, que ya eso para los que se la ganen es otro universo que les platicaremos. Pero sí hay que estar bien saludables, hay que hacer ejercicio, mentalmente hay que estar lo más sólido posible, váyanse preparando para eso porque es fuerte. La mejor manera también es entender cuáles son los retos y no ocultar que va a ser muy duro, ¿no? La soledad es dura, el clima es duro, son varios temas, ¿no? Ahora, áreas de estudio, igual ahí entra absolutamente todo, obviamente para hacerlo en que esté dentro del rango de las universidades japonesas, que es todo, y muchas cosas que a lo mejor ni siquiera conocemos acá. Las artes y los deportes no califican para esto, eso podrían entrar en las otras áreas que ya vimos antes. Aquí son específicamente ya ciencias naturales o ingenierías y demás. No incluye entrenamiento en fábricas, que no es tan en el caso. Por ejemplo, mi esposa sí tuvo posibilidad de ir a fábricas de entrenamiento y demás haciendo su maestría, pero no es parte del programa como tal, como sí lo es en las partes técnicas de colegio de especialidades o tecnológico, ¿no? Entonces ahí podrían haberlo más. Los estudios en el área médica, hay varios que van a estudiar también medicina allá. Por ejemplo, no sé, en mi año se fue alguien que iba a estudiar odontología, ¿no? Y los japoneses tienen fama de que los dientes no son los más lindos del mundo, ¿no? Entonces yo sí le decía, pero pues no parece ser como el más eficiente en eso. Me dice, no, al contrario, dice, y está igual que yo, ¿no? ¿Por qué? Porque me decían, no, es que ahí están los problemas más severos de ortodoncia que te puedes encontrar. Y yo también por eso me fui a Japón, porque ahí están los sismos más fuertes, ¿no? Y tiene que ver, pues ahí es donde aprendes realmente. Y eso, lo de los dientes y demás, es al final un tema de que pues, la dieta de los japoneses es blanda, pues todo es crudo o vivo, ¿no? Entonces está suavecito, y por lo que me decían mis amigos dentistas, muchas veces las mandíbulas como que no les crecen tanto como los dientes y no les caben, entonces por eso empiezan como que a hacer su propia vida cada uno. Pero bueno, el nivel de odontología ya es tremendo, ¿no? Pero sí, si quieren, por ejemplo, hacer ya cirugías y demás, requiere permisos especiales que se pueden obtener, pero hay que tenerlo en cuenta que es sobre todo no para un tema clínico, es para un tema ya de investigación, maestría y doctorado, más que aplicación clínica, ¿no? Pero hay manera. Yo tuve varios amigos que estudiaban de todas maneras y hacían temas clínicos. Por ejemplo, la de Derecho, Historia y Literatura, también tuve muchos amigos que estudiaban eso. El requisito sí ahí es un japonés súper, hiper, mega avanzado, ¿no? Porque ahí sí lo que van a estudiar es full japonés, ¿no? Entonces literatura y cosas así, pues sí toca un japonés fuerte. No se espanten con el japonés, no es un idioma particularmente difícil. La escritura sí lo es, pero una vez que le agarras la onda no es tanto, porque tiene su facilidad. Y la gramática es muy sencilla, la gramática es relativamente simple, y la pronunciación es la misma que el español. Ustedes olvídense del francés y el alemán, que tienen unas pronunciaciones súper raras. Acá lo que lees es lo que le dices, punto, ¿no? Lo más difícil es cuando le meten la sh, que esa no tenemos tanto, pero es lo más difícil, ¿no? Todo lo demás es relativamente sencillo. Universidades también, las que gusten, hay muchísimas. Japón tiene una fortaleza en el término educativo. Van a conocer un país que no lo hemos mencionado mucho, que por ejemplo yo tuve la oportunidad también de vivir en Suiza. Estos son países espectaculares porque no hay brecha. O
sea, ya saben la brecha entre los ricos y pobres, o entre la clase media y la clase alta. Allá no, allá es súper plano, todo el mundo es igual, todo el mundo es lo mismo. Entonces es padrísimo vivir en un mundo todo romántico, donde todos somos como que amigos y nunca estás preocupado de que alguien te quiera robar, porque ¿para qué? ¿No? Tiene lo mismo que tú. O sea, eso es un mundo bien bonito, donde de verdad la seguridad es brutal. No lo mencionamos tanto, pero la seguridad en Japón es inmensa. O sea, no se imaginan de verdad el nivel. O sea, ustedes, si a mí me pasó, yo creo que a la mayoría nos pasa, dejé mi cartera en algún lado y me llamaron y me la regresaron con absolutamente todo. Por ejemplo, nunca nadie va a tomar algo que no es de ellos, ¿no? Alguna vez en mi laboratorio estaba por ahí una moto, creo, y le pregunté a alguien, oye, y ya estaba pues, ahí toda tapada de polvo y demás. Le digo, oye, ¿y esa moto qué? Ah, no, pues fue de un estudiante de hace muchos años. ¿Y entonces qué van a hacer? No, nadie la va a tocar nunca, ¿no? Porque no es de nadie, o sea, no es dueño de nadie. Entonces son muy cuidadosos con lo que no son, lo que no es de ellos. Entonces aparte también se vuelve muy padre. También te vuelves, como se dice en términos de fútbol, te vuelves cascarero, ¿no? Porque, por ejemplo, después de vivir en Japón y en Suiza, que también es súper seguro y es más o menos igual de plano, pues ya llegas a países un poquito más inseguros y dices, ah, caray, se te olvida ser cuidadoso, ¿no? Por ejemplo, después de Suiza, que fui a Nueva York, en Nueva York hay unas zonas bien peligrosas, o sea, más que aquí, o sea, Ecatepec y eso está peligroso, pero allá también, o sea, el Bronx, cuidado, o sea en todos lados van a encontrar, pero en Japón y en Suiza no. O sea, Japón es un país donde van a encontrar seguridad siempre, caminar a la hora que quieran, siempre, ¿no? Entonces eso es un lugar muy bonito. Eso para si en algún momento alguno de sus papás se preocupa de que sus hijos o sus hijas se quieran ir a Japón tan lejos, allá solos, no les va a pasar nada. En ese tema es súper aburrido, o sea, no va a haber intensidad absoluta en su seguridad, ¿no? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Y bueno, ya para finalizar, algunos beneficios que es importante que lo tengan claro. Todo se les va a cumplir, o sea, se les va a dar el boleto de avión de que salen de aquí de México a Japón y el boleto de avión de Japón de regreso a casa, viaje redondo desde luego, todo lo que tenga que ver con la escuela, inscripción, colegiatura, todo queda cubierto 100% por la beca, ustedes no van a pagar un solo peso. Al contrario, o sea, todo lo que tenga que ver con la universidad, viajes a conferencias y cosas de ese tipo, lo va a pagar la universidad. El estipendio mensual que van a ir durante la estancia de gastos personales, no les ponemos el número como tal porque ese número va cambiando, pero lo que les puedo decir, más o menos creo que ahorita anda como en 140 o algo por ahí, 140,000 yenes. 143 yo. 143,000 yenes ahorita, pero puede cambiar en cualquier momento. Lo que les puedo decir es que va a ser más que suficiente, no necesitan más que eso, si se saben administrar, ¿no? Si son gastalones y llegan allá y se dan cuenta que venden aparatos electrónicos maravillosos y lo gastan todo, pues va a estar difícil, que me pasó, ¿no? Entonces tengan cuidado. Pero si cuidan bien su recurso y sobre todo están en dormitorio y aprovechen ese año de dormitorio, hay que ahorrar cañón porque es cuando más queda ahí un excedente, ¿no? Entonces les van a dar todo para esos gastos personales, comida, transporte, libro, lo que gusten, todo lo cubre la beca sin ningún problema, ¿no? Entonces es una beca majestuosa, como les digo, no les van a pedir nunca regresarla, no van a sufrir de nada, van a poder viajar a casa de manera, al menos una vez al año, yo lo hacía una vez al año y da la beca tranquilamente para eso. Inclusive hay posibilidades en algún momento de tener algún trabajito de medio tiempo. Yo, por ejemplo, daba clase de inglés y de español y demás en mis ratos libres que tenía, porque también quería hacer esa excusa para tener interacción social con otros seres humanos, porque si no tu laboratorio es como medio silencioso. Entonces, pero no lo necesitan, la beca los cubre perfectamente, ¿eh? Es un tema más social si les llama la atención. Lo que ya hablamos y repetimos, experiencia internacional y multicultural, adaptación a sistemas de vida y trabajo. Lo que ustedes, si se van a Japón, lo que ustedes van a meter en su mochila va a ser inmenso. Y de ahí para allá, todo, como les decía al principio, se les va a hacer muy sencillo. Por el nivel que alcanzaron, les decía yo que, por ejemplo, el tema de cuando llegué a Suiza, pues, se sentía como que eran muy organizados. Y sí, o sea, los trenes suizos tienen fama de ser súper puntuales. Y sí, pero en Suiza tú tienes un tren cada 20 minutos. En Japón tienes un tren cada 2 minutos, ¿no? Y nunca está tarde, ¿no? Entonces, el nivel para que eso opere es espectacular, ¿no? Entonces eso se les va a volver normal. ¿Y qué es lo bonito de eso? Cuando ustedes regresen a México, van a venir con ese chip y van a volverse agentes de cambio que su alrededor va a comenzar a sentir ese impacto. Y es así como vamos a ser un país mejor y una región como Latinoamérica mejor, volviéndonos agentes de cambio. Japón es una opción, hay mucha gente que busca otras opciones y está maravilloso. Lo importante es exponerse, madurar, crecer y después venir y generar ese impacto en nuestras regiones, que es lo que estamos haciendo hoy y lo que tratamos desde nuestras respectivas áreas de seguir haciendo en esta experiencia. Y finalmente ese desarrollo personal y profesional, ¿qué les digo? O sea, abre un montón de puertas, te monta en otra liga diferente.
Si quieren explorar, por ejemplo, yo en mi caso, por ejemplo, fui a trabajar primero en otros países antes de regresar a México, lo pueden hacer porque ya una maestría, o un doctorado, o un posgrado, pero un curso en Japón, te abre una cantidad de puertas espectaculares, ¿no? Independientemente del área, porque en todas las áreas las que son bastante buenos, así que se los recomendamos muchísimo. Observaciones importantes que hay que tener en cuenta: cada programa es diferente, entonces sí manténganse muy a tanto de lo que les interese y váyanse a la página de la embajada, chequen cuándo salió la convocatoria, qué requisitos tiene, porque van cambiando poco a poco y también cambia de país en país. Si ustedes googlean, seguramente les van a salir a lo mejor algo de otros países. Váyanse específicamente al de México porque cada país tiene su propia característica, que es ahí la recomendación precisamente de estar consultando directamente en la Embajada de Japón en México cuál es la realidad de cada uno. ¿Alguna otra recomendación, Adriana? Pues nada, que la verdad es una experiencia que, como lo hemos querido transmitir, cambia la vida, ¿no? Hay quienes a lo mejor los proyecta más hacia el seguir en el ámbito internacional, el estar proyectándose en diferentes áreas de especialización, y hay quienes a lo mejor nos compromete como más en lo que ya estamos haciendo y en la incidencia que queremos tener, pero de una u otra forma cambia la vida. En una estancia así te da un horizonte diferente del que estabas acostumbrado, te interpela como persona, te cuestiona y también te motiva a ser mejor. Entonces, bueno, eso es lo que nosotros queremos compartir con ustedes, esta experiencia de vida que nos hizo ver nuestra realidad de una forma distinta, y pues que aprovechen teniendo la opción, no tengan miedo, aviéntense, traten de hacerlo paso a pasito. Esa es una de las palabras que más me encanta de Japón, es una palabra que se llama sumikazane. Esa literalmente significa apilar, y en procesos educativos es apilar el conocimiento, y es eso, la constancia, la perseverancia y el esfuerzo. No, sí sabe japonés ella, que sí, yo ni me la sabía. Sí, me aprendí. Muy bien, y bueno, la foto, miren esa foto que ven ahí en la pantalla, es la celebración que hicimos el año pasado de nuestros 30 años como Asociación de Exbecarios. Ojalá alguno de ustedes se anime a aplicar a la beca, cuenten con nuestro apoyo para lo que necesiten, ojalá se vayan a Japón, ojalá terminen y ojalá se quieran unir con nosotros a la Sociedad de Exbecarios, a seguirnos apoyando haciendo esto para que más gente como ustedes se entere. Entonces estamos muy emocionados, ya 30 años es un ratito. Y si les llama la atención, síganos en redes sociales, denle click y subscribe. Síganos porque ahí publicamos muchas cosas interesantes sobre Japón, publicamos cuando salen las convocatorias, cuando hay eventos, no nada más como estos que son más formales, sino también ferias culturales de Japón, cosas de ese tema. También chequen la de la embajada, está muy interesante. Y ahí estamos a la orden para lo que necesiten, con muchísimo gusto de apoyarlos por si les llama la atención hacer esto, ¿no? Y sobre todo, también decirles, les hacemos mucho énfasis al tema de la página de internet de la embajada. Ahí está para que la tengan, visítenla. Las páginas de Japón no son las más avanzadas del mundo, por cierto, para que lo tengan en cuenta. Entonces, si la página no se ve tan sexy, la información es súper buena. Entonces, ahí está toda la información. Están los datos de la embajada, están los datos precisamente de la maestra María Solís, que es la encargada de becas, que nuestro corazón está que se hace chiquito porque ella ya termina su gestión el año que entra, en marzo, se va a retirar. Entonces, todos los que somos hijos de ella, en la parte de las becas, pues estamos así que tiramos la lágrima, porque sí le debemos muchísimo a la maestra, es una persona maravillosa, así que aprovechen, contáctenla antes de que se nos vaya, y ahí está la embajada y la dirección para que lo tengan en cuenta. Y bueno, agradecerles muchísimo, sobre todo abrir el momento de preguntas. Nosotros tenemos todo el tiempo del mundo, ojalá que ustedes también, pero aquí a la orden para todas las dudas que tengan, preguntas, la que sea, no hay pregunta simple, con muchísimo gusto para atenderlos.